La historia comienza con nuestro protagonista, quien nos relata que un Fenrir, un monstruo de rango S, estaba atacando una aldea. Tras sufrir daños constantes, decidieron invertir casi todos sus ahorros para contratar al grupo Colmillo de Dragón Llameante. Mientras el protagonista los observaba a lo lejos, la criatura apareció, iniciándose así el ataque. Bandana utilizó unos hilos para intentar atrapar al inmenso lobo, pero no fue rival para él y terminó estrellándose contra una pared. En ese momento interviene la sanadora, quien cura sus heridas. Una vez recuperada, la ninja ata los hilos a un árbol, dando paso al líder del grupo, quien con su espada llameante incinera al Fenrir. Todo esto mientras nuestro protagonista los observaba, presentándolos como Bandana, la exploradora más veloz, Marlefis, la maga, y Golnova, el guerrero de las llamas. Colmillo de Dragón Llameante se convirtió en héroes y, aunque el protagonista reconoce que es débil, sabe que forma parte de ese grupo de héroes, encargándose de tareas menores mientras viajan juntos para salvar el mundo. Después de calmarse, se encuentran comiendo. Golnova, tras tirar el pollo, comenta que la comida de la aldea es asquerosa y llama a Kurt para que le dé algo de lo que preparó. Bandana también lo quiere, ya que menciona que hoy es el último día que probarán su comida. Confundido, Kurt pregunta qué significa eso. Golnova, enojado, lo llama lento y le dice que está despedido porque no hace nada y ni siquiera puede vencer a un slime. La maga añade que los grupos pueden tener un máximo de 4 miembros, así que lo eliminarán porque necesitan un hechicero de alto rango. Ante esto, Kurt le ruega a Golnova que no lo despida, pero él lo patea en el estómago y le grita que se calle. Aunque Kurt no lo ve, nos damos cuenta de que esos sujetos se divierten con la situación. Después de esto, el albino se marcha sin saber qué hacer. Al llegar a la ciudad, se dirige con su poco dinero a la agencia de empleo, aunque está nervioso. Al entrar es recibido por una deslumbrante recepcionista, quien le da la bienvenida y le pregunta si busca trabajo o desea contratar a alguien. El protagonista responde que busca empleo. La señorita procede primero con una entrevista y examen de aptitud. Sentados ya, le pregunta su nombre y edad. El chico responde que se llama Kurt Rockhans y tiene 15 años. Viene de Hast, una aldea en medio de las montañas Shen, un lugar desconocido para la recepcionista. Pasando de esto, le pregunta en qué se ha desempeñado antes. El protagonista revela que hacía tareas menores en el grupo de héroes Colmillo de Dragón Llameante, lo cual sorprende a la chica, dado que ese grupo alcanzó el rango SS. Esto apena más a Kurt porque justo lo acaban de despedir. Aún así, la recepcionista lo anima diciendo que esa experiencia favorecerá mucho su calificación. Luego comienza el examen de aptitud para ver si tiene algún talento oculto, lo cual emociona al albino pues nos cuenta que las aptitudes van del nivel G, que es 0 aptitud, al nivel triple S, siendo este último el nivel máximo. Como ejemplo, se nos muestra que aquellos con baja habilidad con la espada no pueden cortar lo que otros de nivel alto dividen en dos con la misma espada. Sin embargo, nuestro protagonista tiene un nivel G en todas las categorías de combate. A pesar de ello, la chica lo anima, ya que todavía quedan las tareas específicas como herrería y alquimia. Para eso deberá esperar al técnico que llegará en una semana, pero Kurt no puede esperar tanto porque está quedándose sin dinero. En vista de esta situación, la señorita le pide que levante un saco de arena. Kurt obedece, pero al tocar el saco siente que este absorbe un poco de su magia. Cuando lo levanta, nota que el saco es muy pesado. Ella le dice que con esa fuerza podría trabajar en una obra de construcción e informa que en una ciudad fronteriza de la marca de Taikol están buscando personas para reparar los muros del castillo. Esto alegra a Kurt, quien acepta el trabajo sin dudar, y ahora lo vemos frente al jefe de obra. Este nota que para un trabajo temporal le enviaron a un chico algo delgado, pero como les falta personal decide aceptarlo, indicándole que prepare el cemento y repare el muro, a lo cual el protagonista responde afirmativamente. Se pregunta si debería imbuir magia al cemento para aumentar su resistencia, pero cuando iba a preguntar al jefe, este solo le dice que en 3 horas vendrá a revisar cómo va el trabajo y espera que haya utilizado al menos la mitad de un barril. Le deja claro que el pago será según su rendimiento, así que si holgazanea, perderá. Kurt, al ver que no le explicó si debía imbuir magia, supone que es algo muy obvio y decide dar lo mejor de sí en el empleo. Pasadas las 3 horas, el jefe regresa sorprendido por el trabajo realizado por Kurt. Sin embargo, este se disculpa porque terminó el cemento y solo pudo hacer esa parte del muro. El jefe se pregunta mentalmente cómo logró completar un tercio del enorme muro en apenas 3 horas, pero solo le pregunta cómo llegó a los lugares altos. Kurt le comenta que preparaba el cemento y lo arrojaba para que se adhiera. Luego lo esparcía con un palo. El jefe exclama que es imposible pero decide calmarse, preguntando cuánto más podría trabajar.
Kurt, emocionado, comenta que le gustaría trabajar allí durante una semana. Esto le parece bien al señor y le entrega lo que puede pagar por ahora, prometiendo depositar el resto más adelante en la agencia y permitiéndole retirarse por el momento. Kurt piensa que recibió demasiado porque trabajó muy duro y planea hacer lo mismo mañana. Desafortunadamente, al día siguiente realiza un trabajo tan impresionante en solo 3 días que el jefe le pide que no vuelva más, pues su velocidad impide que haya trabajo para otros. Añade que debe tener rango de habilidad SS o SS. Algo molesto, le sugiere ir a la capital a trabajar. Kurt se va pensando que tanto quiso deshacerse de él que hasta lo elogió con mentiras. Regresa a la agencia de trabajo y cuenta su desafortunada situación a la recepcionista, quien se pregunta qué hacer dado que aún faltan días para la llegada del técnico. Escuchan a una chica intentando contratar a alguien, pero le niegan la solicitud. La recepcionista se acerca a ver qué sucede y su compañera le explica que la dama busca mineros pero paga solo si encuentran algo, además de progresar en una montaña sin potencial minero. Ante esto se advierte que nadie aceptaría esas condiciones laborales. La chica sigue insistiendo en que necesita un minero, ya que si no paga los impuestos en una semana, le incautarán la montaña completa. Al escuchar esto, nuestro protagonista se ofrece para el trabajo, mencionando que en su aldea ayudaba a extraer minerales en una mina. Sin embargo, la chica aclara que no quiere contratar a alguien como él, sino a un enano musculoso o algo parecido. Al enterarse, la recepcionista le informa que deberá pagar 10 monedas de plata primero. La chica, sin la posibilidad de pagar esa cantidad, decide aceptar al joven. Antes de irse, él agradece a la recepcionista. Una vez que el protagonista se va, la recepcionista destaca que él es una persona demasiado buena, tanto que piensa que, con lo adorable que es, le iría mejor en el barrio rojo. Al considerar esto, ella se sonroja, pero su compañera le llama la atención, causando que se ponga nerviosa. Para desviar la sospecha, comenta que solo estaba revisando la cuenta de la reparación del muro de Kurt, que suma 200 monedas de oro, una cantidad abrumadora para ese trabajo. Sorprendida, se le caen unos sacos y pregunta por qué hay sacos de arena en el lugar. Su compañera le explica que no es arena, se usan para medir la cantidad de magia de una persona, pesando más con mayor magia. Con la gente común no pasa nada, añade que casi no los usan porque solo se activan con el nivel de los hechiceros reales. Kirchell levanta uno de los sacos y nota que son muy livianos, recordando cuando el protagonista los levantó, planteándose quién es en realidad ese chico. En el bosque, el protagonista está con la chica, quien le comenta que dormirán en la misma carpa. Evidentemente, él no quiere aceptar porque no puede dormir junto a una dama tan linda como ella. Alicia, ruborizada, agita al protagonista y le pregunta cómo puede considerar linda a alguien como ella, siendo aventurera desde los 10 años. Luego le ofrece algo de comer y él le pregunta si lo preparó ella misma. Alicia niega, diciendo que solo lo ha hervido. Aún así, al albino le fascina disfrutar algo hecho por otra persona, ya que hace tiempo no vivía esa experiencia. Esa noche, el protagonista se da cuenta de que nunca había comido junto al grupo de Golnova, pero lo que le dio la chica estaba delicioso. Al disponerse a dormir, Kurt no puede conciliar el sueño y todo empeora cuando se voltea a mirarla. Incapaz de soportar la situación, decide dormir afuera. Alicia revela que estaba despierta y solo intentaba probar si Kurt no pretendía aprovecharse de ella. Ahora ve que es un buen chico y muy tierno. Este pensamiento la sonroja y prefiere dormir. Al día siguiente, observa cómo Kurt realmente durmió afuera y cosió su abrigo agregándole un botón. Deben volver al trabajo y ella menciona que tienen que conseguir 10 monedas de oro dentro de la semana. El albino pregunta dónde excavarán y la chica responde que en cualquier lugar. Él aclara que así no encontrarán nada y propone acompañarla para buscar mejor. Luego encuentran una piedra con cristales adentro valorados al menos en 3 monedas de oro cada uno. Después de un rato encuentran más cristales. Sin embargo, Kurt comenta que no pueden venderlos así debido a su tamaño pequeño. Decidirá convertirlos en cristales mágicos. Ante esto, Yulisha recuerda que hay menos de 10 magos en todo el reino capaces de fabricar cristales mágicos, pero el albino lo logra en segundos, sorprendiéndola. Hasta el más pequeño de los cristales tarda al menos 1 hora en formarse, lo cual sorprende a Kurt, ya que, al tener poca magia, no cree que pueda mantenerla por tanto tiempo. Había entendido mal a Yulisha, pensando que los magos verdaderos podían emitir magia sin cesar durante 1 hora. Esa tarde, Yulisha tiene que regresar para vender los cristales y menciona que volverá mañana temprano, algo con lo que el protagonista está de acuerdo. Se despide de ella feliz, pero al intentar vender los cristales le piden un certificado de importación del país.
Yulisha responde que no lo tiene, ya que se hicieron en el reino, lo que resulta extraño. El vendedor le pregunta en qué taller se fabricaron, pero Yulisha, anticipando esta situación, muestra un amuleto con el símbolo de los aventureros afiliados a la corona, haciendo que el guardia se disculpe. Entonces, Yulisha solicita usar la piedra de teletransporte para ir a la capital, donde se encuentra con una conocida de cabello morado. Le ofrece un cristal mágico, pero al observarlo, su amiga nota que la luz es débil y comenta que probablemente no vale mucho. Percibe algo extraño y le pide que espere un momento. Al regresar, le informa que comprará el cristal por 10 monedas de oro, dejando a Yulisha sorprendida. Explica que esto se debe a que la cantidad de magia en el cristal es 10 veces mayor de lo normal y su luz es tenue para evitar que la magia se escape. Impactada por esta revelación y sabiendo que tiene 49 cristales más, Yulisha recibe 500 monedas de oro con 2 condiciones: no venderlos a otra tienda y revelar quién los creó. Yulisha responde que no puede hacerlo. La mujer de cabello morado, llamada Mimiko, con una actitud más firme, señala que es una orden como hechicera de la corte con rango igual al de una condesa honoraria, pero Yulisha se niega porque ya no pertenece a la familia real. Mimiko no está convencida ya que sabe que a veces Yulisha finge mantener ese vínculo por conveniencia. Después de un tenso intercambio de miradas, Mimiko acepta su decisión pero le insiste en asegurarse de que ningún otro reino se quede con los cristales y le ofrece ser parte del Instituto Real de Magia y, con permiso de su majestad, otorgarle el título de conde honorario. Impactada por la oferta, Yulisha se dirige a la agencia de empleos para buscar información sobre Court, algo que la señorita Kirchell también quería investigar. Al ver el símbolo que Yulisha lleva consigo, Kirchell le proporciona información sobre Court, descubriendo su nivel G en todas las categorías y su trabajo en la reparación de la muralla. Antes de irse, le entrega un saco con monedas para la cuenta de Court y le ordena no revelar información sobre él debido a su condición de aventurera vinculada a la familia real. Al día siguiente, cuando regresa junto al protagonista, se da cuenta de que él ha construido solo una cabaña, algo normal para él ya que en su pueblo era habitual. En otra parte del relato, nos encontramos con el grupo Colmillo de Dragón Llameante, que enfrenta dificultades, ya que Golnova no puede utilizar sus llamas. Aunque le grita a Marlefis para que cure sus heridas, esta no lo logra porque ya no posee sus poderes habituales. Golnova regaña al nuevo integrante, cuestionándole si dijo que podía usar magia de fuego. El mago simplemente responde que solo mencionó que podría hacerlo. Al presenciar esto, Bandana piensa que es una lástima, pues parece que este grupo está acabado, algo que aparentemente le agrada. De vuelta en la cabaña del albino, Yulisha le informa que podrían nombrarlo director del Instituto Real de Magia y también tratarlo como un noble. Court, sorprendido, le pregunta por qué le ofrecen cosas tan espléndidas. Yulisha explica que la persona que tasó las piedras mágicas trabaja por gusto como hechicera de la corte, y aunque parezca difícil de creer, le pregunta qué opina al respecto. El chico lo reflexiona un poco y luego se disculpa, ya que a pesar de ser una oferta muy atractiva, debe rechazarla porque siente que alguien como él no debería liderar a otros. Además, aún carga con el peso de lo sucedido con los Colmillo de Dragón Llameante, así que le dice a Yulisha que por ahora su deber es trabajar para ella. Esto hace que Yulisha se sonroje un poco y en ese momento Court aprovecha para preguntarle si la venta de esas piedras no alcanzó para pagar los impuestos. Yulisha comenta que sí obtuvo mucho dinero, pero como no las fabricó ella misma, decidió enviarle toda la cantidad a su cuenta, quedándose solo con una moneda de oro. Al escuchar esto, Court le comenta que no tenía por qué preocuparse por él. Ella responde que debía hacerlo, ya que quedarse con todo ese dinero le generaría culpa. Sin embargo, Court no escucha bien y pregunta qué dijo, a lo que Yulisha, nerviosa, contesta que nada. Cambiando de tema, menciona que quiere seguir buscando minerales. El protagonista le pide que se lo deje a él, ya que ayer encontró una veta prometedora. Yulisha le pregunta si ha dormido, y él la tranquiliza diciendo que ha dormido unas 6 horas. Al oír esto, Yulisha comienza a calcular las horas de sueño y trabajo en la cabaña, quedando aún más confundida. El albino observa esto y piensa que tal vez ha dormido demasiado, recordando cómo en Colmillo de Dragón Llameante le decían que debía dormir después de todos y despertar mucho antes, logrando dormir apenas 4 horas. Le promete a Yulisha recuperar las horas perdidas de sueño. Posteriormente llegan al lugar prometedor mencionado por Court. Aunque a simple vista parece que no hay nada, el albino señala que por la configuración del terreno debería haber un yacimiento. Le pide que no cabe a más de 50 metros de profundidad y explica que él cavará cerca del lugar donde ayer encontró unos cristales grandes. Así se despiden con el plan de volver a verse. Ya casi al atardecer, Yulisha finalmente encuentra algo, un mineral de topacio.
Esto la emociona porque si se lo lleva a Cord, él podrá convertirlo en una piedra mágica sin costo alguno, incrementando así su valor y obteniendo con creces la cantidad necesaria. Sin embargo, en ese momento se da cuenta de lo que está pensando y se repite que no debe aprovecharse de un niño tan inocente. Así que, después de esto, decide ver cómo le está yendo a Cord, suponiendo que debe estar construyendo una mina, y efectivamente, no se equivocaba. Cuando entra, se da cuenta de que el lugar es enorme, incluso 3 veces más grande de lo que imaginaba. Justo entonces aparece Cord, quien comenta que ya pensaba ir a ver cómo le iba, y de paso se disculpa porque solo consiguió piedras inútiles, apenas encontrando pequeños fragmentos de la que buscaba. Esto alegra un poco a Yulisha, aunque no lo deja ver. En ese momento, al observar que el albino desecha las piedras inútiles, nota que lucen muy bonitas. El protagonista confirma esto, pero añade que son tan comunes que no valen nada, ya que son piedras de mitrilo. Yulisha, al escuchar esto, queda perpleja y le pregunta si de verdad son piedras de mitrilo. El protagonista lo confirma, añadiendo que en su pueblo había tanto que las tiraban a la basura, lo cual deja aún más impactada a la albina, ya que es mucho más valioso que el oro y el platino. Todo esto la supera y se arrodilla, pero al pensarlo mejor, le pregunta a Cord cuál era el mineral que estaba buscando, a lo que él responde que es el oricalco. Yulisha reconoce ese nombre, pues es el mineral legendario llamado metal de los dioses. Como es algo extremadamente escaso, le pregunta cómo podría haber algo así en esta montaña. Ante esto, el protagonista le dice que se encuentra en todos lados y agrega que si cavas unos 7 kilómetros hacia abajo siempre lo encuentras. Al oír esto, Yulisha, algo asustada, le pregunta si acaso cavó 7 kilómetros en 8 horas y volvió a la superficie, cosa que Cord confirma como si nada. Además, como el hoyo era tan profundo, decidió taparlo, lo cual resulta doblemente anormal para Yulisha. Entonces nota una luz y se da cuenta de que fue capaz de atravesar toda la montaña. Esto le parece conveniente a la chica, ya que luego de terminar de extraer los minerales en 2 días, regresaron a la ciudad. Yulisha aprovechó el túnel que hizo Cord para empezar a cobrar comisiones cada vez que lo usaban, ya que el túnel conecta Samaela con una ciudad del lore de Tychon, permitiéndole así pagar sus impuestos. Mientras el protagonista camina tranquilo por ahí, se encuentra con Bandana. Ella le comenta que ya no es parte de los colmillos de dragón llameante debido a algunas situaciones. Resulta que a Golnova no le gustó la comida en un restaurante y decidió salir sin pagar. Luego, mientras caminaba por un callejón, se encontró con Bandana y le pidió la carne ahumada que hizo Cord. Sin embargo, ella le contesta que ya no le queda nada, acusándolo de habérselo comido todo. Golnova la amenaza entonces, diciéndole que traiga a Cord de vuelta para que cocine. En caso de resistencia no le importa lastimarlo un poco. Bandana acepta sin problemas y le quita rápidamente un cristal de teletransporte, pero al salir nota a algunos guardias dirigiéndose hacia Golnova. Bandana comenta que con lo escandaloso que es, algún día lo iban a arrestar y que Marlefi se salvó porque la llamaron de la iglesia. Está claro que ahora con esto Colmillos de Dragón está acabado. Sin embargo, de vuelta al presente, Bandana no planea contarle toda la verdad. Solo le dirá que la echaron, ya que no quiere implicar al objetivo que debe vigilar. El proteineso se entristece al saber que Bandana ya no está en el equipo, lo que dificulta su regreso al grupo. Agrega que desea volver porque le debe mucho a Goldova y siempre lo ha admirado. Pasando a otro asunto, Bandana nota que Cord está buscando empleo porque llegó a la agencia Hola Hola Trabajo. Por eso, le menciona que necesitan personal en el taller de una conocida a la que podría ayudar. Agrega que en este país solo hay 15 Atelier Maesters con licencia oficial y uno de esos genios está en problemas. Le pide que vaya con ella, ya que será de gran ayuda. El protagonista se pregunta si realmente será útil, pero Bandana lo anima, diciéndole que tenga más confianza porque lo recomendó. Así, más animado y recibiendo el mapa de Bandana, se dirige al lugar. Al quedarse sola, Bandana comenta que ser discípula del gran sabio no es tarea fácil. Se explica que a los talleres también se les llama atelieres, donde se fabrican y venden medicinas, espadas mágicas y artefactos mágicos. Los maestros con licencia son los dueños de estos talleres y reciben el título de Ateliers Maesters, con derecho a inventar y distribuir sus productos. Se les considera del mismo nivel que los vizcondes. Al llegar, Cord es recibido por una pequeña que se siente apenada al verlo. Le pregunta si le parece raro ver a una elfa, pero él niega esto y se presenta preguntándole si ella es la Atelier Maester. La elfa pequeña explica que es su asistente y se llama Michelle Lakota. Cord menciona que Bandana lo recomendó como ayudante, lo cual emociona a Michelle, llevándolo adentro ya que realmente necesitan ayuda. En el pasillo, Cord nota un terrible olor debido a que el trabajo consiste en limpiar una cocina descuidada por 3 semanas. Michelle estaba tan ocupada que no pudo limpiarla antes.
Cord comienza a limpiar, lo cual le toma alrededor de media hora, pero siente que fue demasiado tiempo. Ya estando todo limpio, se pregunta qué hacer a continuación hasta que se encuentra con una chica a quien, nervioso, se presenta. Nota que lleva algo extraño en el estómago. Ella le comenta que es una maldición. Cord, con permiso de ella, investiga la marca y concluye que ha avanzado tanto que ya no siente dolor y probablemente sus órganos estén afectados. Mientras tanto, Julicia conversa con Mimiko sobre la oferta de 80,000 monedas de oro por todo el mineral extraído. Julicia queda atónita ante tal cantidad. Hablan también sobre Cord. Si alguien lo descubre, probablemente lo secuestrarán o lo matarán. Julicia menciona que el albino estuvo en el colmillo de dragón llameante y Mimiko recuerda que su líder tiene orden de arresto. Finalmente se centran en Kurt y Mimiko pregunta qué planea hacer Julicia con él. Ella responde que considera hacerlo Atelier Meister o su escolta, pero debe pensar cómo convencerlo, ya que no solo no es consciente de sus habilidades, sino que las subestima. Volviendo al protagonista, este se encuentra con Ofelia, quien le reclama por usar su cocina sin permiso. Sin embargo, él le informa que está cocinando para la señorita del cuarto del fondo. Ofelia le permite usar la cocina, pero le advierte que no le diga a nadie que vio a esa chica, algo que Kurt acepta sin problema. Una vez que el albino termina su trabajo, le pagan más de lo que esperaba, y muy agradecido decide irse. Ofelia, ahora sola, se reprocha por haber sido tan negligente al permitir que un extraño viera a la chica. Sin embargo, luego lleva la comida preparada por Kurt a la rubia y la ayuda a vestirse. Al hacerlo, escucha cómo ruge su estómago debido al delicioso aroma de la comida. Por esta razón, Ofelia decide probar primero el plato para asegurarse de que no tenga veneno. Sin embargo, la rubia comenta que no es necesario, ya que siente que ese muchacho es una buena persona. Además, si estuviera envenenada, después de vivir tanto tiempo con esa maldición, no le importaría morir. Sobre todo, quiere aprovechar la oportunidad para confiar en alguien por primera vez. Ofelia le permite comer, pero cuando la rubia prueba la comida, cae adolorida al suelo. Su maestra piensa que ha sido envenenada por el chico, pero la rubia se levanta nuevamente con la sorpresa de que la maldición ha sido eliminada, lo cual es impresionante. Por otro lado, vemos a un sujeto disculpándose con su señor porque no creía posible eliminar aquella maldición. Ante esto, otra persona le responde que no se preocupe, pues han tomado otras medidas. Volviendo con Mimiko y Julicia, se encuentran con Ofelia, quien les presenta a la tercera princesa Lisolet y les cuenta su situación. Temen que alguien quiera asesinarla porque es la única hija de su majestad y la princesa Françoise, y vino desde el imperio de Gurumaku para desposarse. Su existencia simboliza la paz entre ambas naciones. Sin embargo, ahora que la guerra con el Reino del Norte terminó, alguien busca formas de iniciar un nuevo conflicto. Mimiko se levanta y abraza a Lisolet, preguntándole si vino para averiguar quién le puso esa maldición. Además, le asegura que su lealtad está con la princesa Françoise y que la servirá en todo lo que pueda. Agrega que le impresiona que consiguiera romper la maldición, algo que Lisolet confirma, diciendo que todo fue gracias a un joven llamado Kurt. Actualmente, las chicas están conversando sobre cómo la sopa preparada por el albino logró romper la poderosa maldición que afectaba a Lisolet. Ulicia, incrédula ante esto, reflexiona sobre cómo apenas al mediodía se separaron y Cord ya ha hecho de las suyas. Mimiko cambia de tema, comentando que el responsable del intento de asesinato a la princesa debe ser alguien con contactos en maldiciones y capaz de alterar los talismanes del palacio. Con esa idea en mente, presenta una lista con posibles sospechosos. Primero Isadora Arkamama, tercera reina de su majestad. Segundo Tristan, obispo de la iglesia de Polán. Y por último, Sanova Ritkats, primer general de las fuerzas expedicionarias reales. Ofelia agrega que Tristán podría haber usado a uno de sus fanáticos para manipular el talismán en la habitación de Lisolet. Esta última menciona que su madrastra, Lady Isadora, puede recorrer el palacio a voluntad, así que también podría haberlo hecho. Sin embargo, resalta que eso sería imposible para Lord Sanova. Julicia niega esto, ya que él tiene nexos con el gremio de ladrones, expertos en espionaje. Ofelia destaca que cualquiera podría ser el culpable, así que es mejor tender una trampa. Comenta que Elet cumplió 15 años recientemente y se acaba de convertir en adulta. Según la tradición, ahora debe abandonar el palacio por un año para entrenar. Por ello, crearán un atelier falso bajo el mando de un maestro ficticio y harán que Lisolet entrene allí. De esta manera, el culpable intentará obtener información sobre ese maestro y, al no poder conseguirla, será más fácil identificarlo. Sin embargo, Ofelia aclara que deberán atribuirle algún logro que lo califique como Atelier Mir. Al escuchar esto, Julicia dice tener justo lo que necesitan y muestra un cristal mágico.
Ofelia lo examina y le pregunta sorprendida dónde consiguió uno de tan alta calidad. La albina revela que fue obra de Cord, lo cual asusta a Ofelia pero sorprende a Lisolet. En un cambio de escena, en la puerta de la casa de Ofelia hay un aviso de cierre temporal. En ese momento aparece Michelle y le cuenta que tras su partida, su maestra salió de repente, por lo cual hoy no hay nada con que ayudarles. Cord se despide triste y afuera se pregunta si ha hecho algo malo nuevamente. Sin embargo, su estómago empieza a rugir y decide comer algo primero. Mientras disfruta de su comida, escucha a lo lejos a una chica hablando sobre la necesidad de entregar algo hoy y pregunta cómo lo van a manejar. El caballero responde que no pueden hacer nada porque el doctor le indicó que debe descansar por una semana. Él también comenta que, sin un transportista, tendrán que rechazar el trabajo, pero la chica señala que no pueden pagar el cargo por cancelación, así que tendrán que hacerlo ellos tres. Para el caballero esto representa un problema porque quedarían indefensos ante un ataque enemigo al estar cargando todo el tiempo. Tras escuchar todo esto, el albino se acerca y se ofrece como transportista, admitiendo que aunque es inútil para el combate, sabe que puede ayudar a cargar cosas. A pesar del ofrecimiento, la chica lo rechaza y le dice que no sobreestime a los aventureros, preguntándole cómo podría hacerlo un mocoso como él. Sin embargo, el caballero la golpea suavemente, destacando que ambos son casi de la misma edad. Luego se dirige a Cord y le pide que disculpe a su hermana por ser tan grosera, pero también apoya lo que ella dijo. No es fácil trabajar como transportista para aventureros. Además, esta vez intentarán cazar un golem de hierro que pesa más de 200 kilogramos, por lo que se necesitan habilidades especiales para cargarlo. Cord, al escuchar esto, comenta que 200 kilogramos no es nada, y les da una pequeña demostración levantando al pelinegro completamente, e incluso levanta al caballero con su armadura, sumando entre ambos poco más de 200 kilogramos. Después de eso, deciden llevarse a Cord con ellos. El caballero se presenta como K, seguido por el samurái Danzo, quien destaca que es el líder del pelotón. Por último, se presenta Sea, la exploradora, y juntos forman el grupo Sakura, lo cual emociona al protagonista. K le cuenta que tienen un transportista llamado Bibinoke, que está resfriado y tardará una semana en curarse. Cord lamenta esto y se presenta como Cord, aclarando que aunque no es muy hábil, está a su servicio. Esto causa algo de gracia entre los chicos, pero aún así aceptan a nuestro muchacho. Después de un rato encuentran una cueva. Sin embargo, en el camino, el albino se tropieza con un slime y pide ayuda. Sina se acerca y le dice que si destruye su núcleo lo vencerá. Cord le hace caso pero es tan débil que no lo logra. Lo peor es que al ser tan malo apuntando se hiere en la pierna. Sina toma la daga y acaba con el slime, viendo que nuestro protagonista es realmente malo para el combate. A pesar de esto, le piden que no se preocupe ya que Kai y Danzo son los encargados de mantenerlos a salvo. Cord se pregunta por qué no se enojan con él si cometió un error. Esto es muy diferente a cómo lo trataba el grupo Colmillo de Dragón Diamante. Al recordar esto, suelta unas lágrimas, lo cual preocupa a Sina, pero el albino la calma diciéndole que está bien. Dentro de la cueva, le piden a Cord que tenga cuidado y que desde ahora Sina esparcirá musgo luminoso para permitirles ver mejor en la oscuridad. Sin embargo, el albino nota algo en el suelo y pregunta qué es. La chica le dice que es excremento de goblin y al examinarlo nota que está fresco, por ende es probable que todavía estén cerca. Esto inquieta a Cord, pero Canalma le asegura que pueden vencer a 1 o 2 goblins sin problema, aunque si encuentran una manada tendrán que huir antes de que haya pelea. Mientras avanzan, ven unas ruinas y Cord nota algo en las paredes. Allí se encuentran con un goblin al cual acaban fácilmente, pero antes de morir logró alertar a los demás goblins. Danzo destaca que son demasiados y vienen incluso por la entrada, así que no tienen más opción que pelear. Sin embargo, menciona haber encontrado una puerta secreta. Sin muchas opciones, Khan se envía a su hermana. Una vez adentro, cierra la puerta. El albino observa esto y pregunta qué pasa con Danzo y KS. Justo entonces KS le comenta a Cord que es imposible buscar la salida y escapar de tantos goblins al mismo tiempo. Por eso, pide que se adelanten. El albino, ante esta situación, no piensa abandonarlos, pero Sina lo interrumpe, dado que no puede ni siquiera vencer a un simple slime. Entre lágrimas, le grita que solo sería una carga para su hermano. Sin embargo, Danzo nota que en el fondo Sina desea quedarse y luchar hasta el final, incluso más que él. Desde el otro lado de la puerta, el caballero le pide al albino que cuide de su hermana, mientras le solicita a Danzo que lo perdone. Sin embargo, este ve aquel sacrificio como una muerte honorable para un samurái, agregando que nunca se arrepentirán por dar su vida para que sus compañeros sobrevivan. Al escuchar esto, Core se quiebra al darse cuenta de que, aunque lo consideren su compañero, no puede hacer nada.
K le comenta que está segura de que Danzo y su hermano sobrevivirán, pero que lo mejor ahora es avanzar. No obstante, cuando esparcen musgo luminoso, notan la imponente presencia de un dragón golem. Volviendo con Yulicia, esta le muestra la posada de Cortisolet. Antes de entrar, le recuerda que debe decir que es la princesa, cosa que Liz acepta, pensando en la hermosa manera en que se presentará. Al mismo tiempo, le pide a Yulicia que solo la llame Liz, lo cual le parece bien a la albina. De la misma manera, le pide que la llame solo Yuli. Al entrar en su habitación, no encuentran a nadie, sin embargo, se escucha la voz de Bandana, quien les cuenta que Court se fue con el grupo de aventureros llamados Sakura, quienes están al nordeste. Ante esto, Yulicia sale de la habitación pero no encuentra a nadie. Piensa que tal vez sea una trampa. Sin embargo, si el albino fue realmente a la cueva, sabe que hace poco hubo un entrenamiento de combate por esa zona, así que es posible que los goblins sobrevivientes aún se escondan allí. Por ello, decide ir al lugar. Liz contesta que la acompañará. Sin embargo, la albina se lo niega y le pregunta qué tonterías dice. No obstante, la rubia resalta que ella es su escolta y piensa dejarla sola. Además, como miembro de la familia real, sabe usar magia para protegerse. Ante esta lógica, la albina acepta que la acompañe siempre y cuando no se aleje de ella. Ya en la cueva, Isolet reconoce las huellas de Court, las cuales las guían hacia las ruinas. Como las huellas no continúan, usa Long Sense, un hechizo para agudizar sentidos. Mediante el aroma del albino logra identificar dónde está y se pregunta cómo reconoce su aroma, pensando que tal vez lo debió haber olido cerca. Isolis comenta que parece que alguien está peleando al fondo. Yulicia le pide que se quede allí, ya que irá a pelear. La princesa acepta esto, pero antes usa magia de potenciación en ella. Gracias a esto, la albina entra al ataque ayudando a Danzo y Kans. Volviendo con nuestro protagonista, Sina ve al imponente dragón y se lamenta por haber aceptado este encargo, ya que, si no lo hubiera hecho, todavía estarían a salvo. Sobre todo se disculpa con Court por haber hecho que se involucre en todo esto, llegando a llorar pensando que el sacrificio de su hermano y Danzo fue en vano. A pesar de todo esto, el albino tranquiliza la situación primero encargándose de los golems que estorban. Lo hace lanzándose al dragón y usando su daga, lo desarma poco a poco. La criatura, asustada, pregunta cómo es posible. Court le responde que está acostumbrado a extraer minerales de estas criaturas. Justo en ese momento aparece Yulicia, quien también se pregunta qué ha ocurrido. Entonces se acerca a Court para calmarla, asegurándole que está bien, pero le pide ayuda para Kans y Danzo. Yulicia le responde que ya están a salvo, lo cual alivia por completo al albino. La chica recuerda haber oído una leyenda sobre un hombre con nivel G en combate, pero cuya habilidad para cortar hierba era de nivel S. Este hombre logró matar a un dragón de espinas con una hoz. En ese momento, su relato se interrumpe para destacar lo asombroso que es Court junto al grupo Sakura, quienes le cuentan que su compañero transportista les propuso esta misión sin informarles que los goblins del entrenamiento podían haberse refugiado aquí. Sin embargo, es un alivio que todos estén a salvo y agradecen a Yulicia por ello. Cambiando de tema, la albina le comenta a Court que trabajará como aventurera en un atelier y le pide que se una a ella. El proto responde que sigue trabajando con el grupo Sakura. Ante esto, Kano le sugiere al albino aceptar la oferta ya que es buena. Además, la albina comenta que el atelier necesita más aventureros y piensa contratar al grupo Sakura, quienes aceptan sin dudar, proponiendo brindar cuando regresen. Antes de todo esto, Yulicia le pregunta al prota por qué no hace la prueba de aptitud cuando vuelva a la ciudad, ya que si va a trabajar en el taller será mejor conocer sus habilidades. Court recuerda que originalmente solo iba a trabajar hasta que el técnico regresara, así que decide aceptar la propuesta. Al volver a la agencia de trabajo se encuentra con Mimiko, quien se presenta como hechicera de la corte encargada de evaluar sus aptitudes. Después de aquel encuentro, vemos el brindis del grupo Sakura. Por otro lado, Mimiko le cuenta a Yulicia que el albino salió con nivel B en limpieza, cocina y extracción de minerales, y nivel C en otras áreas. Pero en realidad obtuvo triple S en todas las categorías e incluso posee un poder mágico latente mucho mayor al suyo. Sin embargo, no se puede imaginar qué pasaría si alguien se enterara de esto. Desafortunadamente, Kirchel escucha todo y, por supuesto, Mimiko y Yulicia la molestan. La pobre recepcionista solo grita que no ha escuchado nada. Ahora seguimos a Court y su grupo mientras se dirigen a otra ciudad, donde el albino queda impresionado por la velocidad de los carruajes. Ulisha le explica que consiguieron este vehículo gracias a la autoridad del Atelierme, y también señala que en la ciudad fronteriza a la que se dirigen no hay piedras de teletransporte. Aunque es un lugar remoto, solía ser una base militar cerca de la Tierra Demoníaca, además de ser una ciudad importante que recibe fondos de la Alianza, pese a que aún no han elegido al nuevo Bright Eye.
Al escuchar esto, Danzo comenta que serán los aventureros privados del nuevo atelier en esa relevante ciudad. K responde que se siente casi indigno ante tal responsabilidad. Sin embargo, K está preocupado porque su hermano y Danzo parecen aceptar todo sin dificultad. Es entonces cuando K pregunta a Yulicia sobre el tal Diermeister, lo cual pone nerviosa a la albina, quien solo responde que es una persona muy honrada. Esto lleva a Sina a pensar que no los contrataron por buena voluntad, sino para silenciarlos. Así que, si es necesario, está decidida a proteger a su hermano y a Danzo en esta ocasión. Al llegar a las afueras de la muralla de la ciudad, Kurt se entristece al recordar que trabajó reparando esos muros pero fue despedido al tercer día. Sin embargo, al entrar en la ciudad, el albino comenta que no parece haber mucho avance desde su partida, a lo que Yulicia responde que quizás ahora usen otras técnicas. Frente a un terreno vacío, la albina les informa que ese será el nuevo hogar del atelier. Ante esto, Kans pregunta qué harán ahora, y ella sugiere esperar en la posada hasta que el atelier esté listo. Incluso, pregunta a Kurt si puede construir el atelier por sí mismo, lo cual sorprende a los aventureros. El chico se disculpa, admitiendo que aunque puede construir una cabaña, nunca podría levantar un atelier en un solo día, necesitaría al menos 3 días. Esto sigue siendo asombroso, por lo que Yulicia le dice que se tome su tiempo y le ofrece conseguir cualquier material especial que requiera. Kurt anota todo en una lista, indicando que es prioritario. Yulicia examina la lista y comenta que tardará 2 días en conseguir todo lo necesario. Mientras tanto, Sina tiene sospechas sobre esta situación y Julish ya se da cuenta de ello. Aún así, deciden ir a la posada y se aseguran de recordarle al albino que descanse y coma cuando sea necesario, cosa que Kurt acepta gustosamente. En la posada, invita a todos a tomar asiento y Sina le pregunta sobre lo ocurrido en la cueva. Revelan que Kurt derrotó a los dragones golem de hierro y explican que tiene experiencia extrayendo minerales de ellos. Esto naturalmente sorprende al resto de los aventureros, quienes se preguntan quién es Kurt y sobre todo, quiénes son ellos. En este contexto, la aventurera de cabello albino se presenta como alguien que solía trabajar para la familia real. De igual manera, la rubia se levanta y se presenta como Lisolet o Muros. Mostrando su daga con un distintivo emblema real, también revela que es la tercera princesa del reino, lo cual deja totalmente asombrado a Kans. Sin embargo, la princesa le pide que no se inquiete. Ciertas circunstancias la obligan a ocultar su verdadera identidad, por lo que prefiere ser tratada como Liz. Al escuchar todo esto, Sina pregunta si Core también pertenece a la realeza, a lo que Yulicia responde negativamente, pero confiesa que realmente tampoco saben quién es él en realidad. Algo que sí saben es que todas sus habilidades de combate están en nivel G, mientras que su destreza en otras áreas alcanza un nivel triple S. Sin embargo, el albino no es consciente de ello, pues le ocultaron sus reales niveles y le aseguraron que se encuentran entre el B y el C. Además, les revelan que el nuevo taller en la zona será dirigido por Kurt, lo cual debe mantenerse en secreto. Ante esta revelación, Sina se enfada y cuestiona por qué lo engañan, sugiriendo que deberían decirle la verdad. Yulicia responde que incluso si se lo dijeran, es probable que no les crea. Aunque Sina insiste, Yulicia deja claro que lo importante es evitar que alguien oportunista intente aprovecharse del talento de Kurt si se hace público. En respuesta, Sina grita acusando a ambos de aprovecharse de él, para luego volverse hacia su hermano y a Danzo, diciendo que no merece la pena seguir escuchando ya que toda esta información les resulta abrumadora. Su hermano la abraza para calmarla mientras Danzo le pide a Yulicia continuar. En ese momento, Lisolet comparte cómo el albino rompió una maldición que la aquejaba gracias a una sopa de arroz que preparó. Y así, Yulicia narra que alguien intenta asesinar a Lisolet, por eso eligieron esta ciudad fronteriza para establecer el nuevo taller y localizar a quien está detrás de todo esto, insistiendo en que Kurt está ajeno a la situación. Liso relata cómo el albino la salvó sin pedir nada a cambio, lo cual lleva a pensar que el protagonista es extremadamente inocente, siempre anteponiendo el bienestar de otros, demostrándose como una buena persona que desean proteger. Lisolet entonces pregunta a los aventureros si podrían guardar el secreto y unir fuerzas para proteger a Kurt. Danzo afirma no poder negarse a la realeza, aunque siendo aventureros, nadie los obliga a hacerlo. Sin embargo, siendo camaradas que han arriesgado sus vidas junto a Kurt y por ser amigos leales, Kans también se emociona y deciden aceptar proteger tanto a Kurt como a sus compañeras. Aunque Sina mantiene ciertas dudas debido al poco tiempo desde que se conocieron, algo que Yulicia comprende. Sin embargo, Sina se enfurece y cuestiona cómo lo entiende Yulicia, quien explica que apenas conoció a Kurt hace 6 días, dejando sin palabras a los aventureros. A pesar de esto, Sina menciona necesitar tiempo para reflexionar.
La vemos caminar por las calles pensando sobre lo incongruente de todo. Cree firmemente que Kurt merece conocer la verdad y decide ir a verlo. Al llegar descubre una gran sorpresa, se pregunta si fue responsable de todo aquello. Lo confirma pues posee nivel B en minería. Sin embargo, Sina está convencida de que alguien de nivel B jamás podría hacer lo que ocurre. Dejando eso a un lado, la chica le dice a Kurt que es increíble. En su aldea, construir decenas de casas al día era lo normal, así que él se siente lento. Pero para Sina, esto no es en absoluto normal y, poniéndose más seria, le pregunta si le molesta que lo obliguen a trabajar así. El protagonista responde sorprendido, diciendo que nadie lo está obligando y que en realidad le hace feliz. Explica que en su último grupo lo consideraban inútil e incluso lo expulsaron. Ahora se alegra de poder demostrar su valía. Al escuchar esto, Sina finalmente comprende las palabras de Yulicia y le dice a Kurt que ya ha entendido que son amigos. Mientras tanto, Danzo está conversando con su informante, quien claramente es Bandana. Ella le informa que Vivinoke, conocido como el Mil Caras, acepta misiones de malhechores e infiltra grupos de aventureros, arruinando algunos en el proceso. Lo lógico es pensar que su intención era acabar con Sakura, ya que un grupo rival albergaba rencor por recibir menos misiones y por eso los enviaron con ellos. Tras compartir esta información, Danzo le paga a su informante. Ahora vemos a Vivinoke, un individuo despreciable que come en un bar, lamentándose porque el grupo de Sakura sobrevivió. Sin embargo, al enterarse de que fueron contratados por un atelier relacionado con la tercera princesa, piensa que eliminar al grupo podría traerle una fortuna. En ese momento, alguien le comenta que parece un buen plan para hacerse rico. Mientras se ríe y confirma su idea, se da cuenta de que es Danzo quien le habla. Vivinoke entra en pánico y sale corriendo, pero tropieza con un hilo y cae ante Mercedo, suplicándole que no lo mate y asegurando que no sabía nada sobre los goblins en la cueva. Danzo no le cree, sabiendo que Vivinoke es demasiado astuto para desconocer eso. A pesar de sus súplicas y recordatorios de que son compañeros de grupo, Danzo acerca su espada a su cuello, dejándole claro que no lo considera un compañero y que si vuelve a acercarse a sus amigos, no dudará en acabar con él. Danzo se marcha, pero esto desagrada a Bandana, quien esperaba que eliminara a Vivinoke antes de que se convirtiera en un problema. Observa cómo unos sujetos se llevan al inconsciente Vivinoke y reconoce que son agentes de Phantom, la unidad de inteligencia que trabaja para Mimiko. En ese momento, recibe un mensaje a través de un cuervo relacionado con Marle Fizz, lo que considera una pena dado que su maestro le advirtió no involucrarse con esa mujer. Entonces considera que debería dirigirse hacia la aldea de Kurt. Por otro lado, vemos a MLF en un lugar muy extraño, estando completamente inconsciente. Volviendo con los aventureros, están sorprendidos por lo que hizo Kurt en tan solo 3 días. Incluso K encuentra un árbol de papñasno, que se supone dará fruta el próximo año. Sin embargo, ahora ya tiene fruto, lo cual confunde mucho a Yulicia, mientras que Elisolet piensa que el atelier se unirá amorosamente con su señor Kurt. En ese momento aparece Kurt, quien les da la bienvenida y los invita a entrar, explicándoles que el lugar tiene 2 pisos subterráneos y toda el agua de la mansión se genera allí. Le cuenta a Yulicia que convirtió los zafiros que le dio en cristales mágicos y creó un motor de movimiento perpetuo que produce agua, además de haber hecho cristales mágicos con cuarzo que utiliza para iluminar, entre otras cosas que nadie comprende completamente. Luego les muestra sus habitaciones, pero lo más importante es que les enseña el cuarto del Atelier Me, donde el albino aprovecha para preguntarle a Yulicia cuándo conocerán al Atelier Me, lo cual pone nerviosa a Yulicia, así que simplemente le responde que parece haberse retrasado otra vez. Al cambiar de tema, le preguntan cuál es la habitación de Kurt, y él comenta que como solo se ocupa de los quehaceres, puede dormir en la zona de descanso junto a la cocina. Ante esto, los aventureros y las chicas le gritan que no puede hacerlo y le piden que use la habitación del Atelier Me, ya que nadie la utilizará por un tiempo, algo que él inicialmente no acepta. Sin embargo, después de 2 horas finalmente logran convencerlo. Julis se acerca y le pregunta a Cortrón sobre una barrera contra maldiciones, lo cual él ve un poco complicado. Así que sin otra opción, Yulicia piensa que tendrá que usar los talismanes que Mimiko le dio. Sin embargo, mientras ponía el talismán en el cuarto de Isolet, esta sale pensando que se trataba de Kurt, comentando que lo estaba esperando. Yulicia le pregunta qué estaba esperando y ella responde calmadamente que se colara en su cama. La albina, algo enojada, le pregunta a la princesa dónde aprende esas cosas, a lo que esta interpreta como celos por parte de Yulicia. Ella obviamente lo niega, y antes de irse le recuerda que Kurt es puro e inocente, así que debería ser más modesta. Al día siguiente, mientras Kurt cocinaba, Isolet, vestida muy extrañamente, pregunta qué platillo está preparando ahora, cosa por la cual Yulicia la regaña al no ser nada modesta.
El albino interrumpe diciendo que también le pareció extraño, pero Isolette comenta que esa ropa era normal en su casa. Yulicia le aclara claramente que no es así. La rubia, pensando que es un malentendido, se gira mostrando que sí usaba algo debajo. En eso también entra Sina debido al olor de pan fresco, algo que el albino confirma contándoles también sobre un horno que hizo para ofrecerles pan fresco cada mañana y les pregunta si prefieren té o café. Ante esto, Yulicia señala que es el amo de casa ideal y hasta se casaría con él en ese mismo instante. Mientras comían destacan lo sabrosa que está la comida, pero también se preguntan dónde está Cord. Isolette comenta que él mencionó que iba a limpiar porque alguien hizo garabatos por toda la mansión, y Ulichi ante esto piensa sobre los talismanes y rápidamente va al lugar. Desafortunadamente, cuando llega nota como Cord cortó el último talismán en el cuarto de Isolette. Así que para ocultar la verdad le comenta que podría haber sido obra de Garabatín, el vándalo de los garabatos, algo de lo cual el albino se lo cree fácilmente. Entretanto, Yulicia se pregunta qué hacer, ya que se ha quedado sin talismanes y Mimiko tardará unos días más para llegar preguntándose si podrá protegerla hasta entonces. Actualmente nos encontramos con el gran obispo Tristán, quien informa a ex hermana Marlefis que ha sido excomulgada debido a los actos despóticos y deshonrosos cometidos por su grupo, Colmillo de Dragón Llamante, además de que el líder de dicho grupo tiene una orden de arresto. Ante esta acusación, Marlefis se defiende argumentando que ella no cometió dichas faltas, aunque reconoce que una vez lanzó un rayo contra un restaurante en la capital como castigo por haberle servido comida peor que la destinada a los cerdos. Sin embargo, el obispo pierde la paciencia y le ordena callar, señalando que su mala reputación también afecta negativamente la imagen de la iglesia de Polán. Marlefis, confundida, le responde que está totalmente en desacuerdo, ya que sostiene que al relacionarse con los aventureros más vulgares y realizar milagros, ha contribuido notablemente a mejorar la reputación de la iglesia. A pesar de esto, el obispo Tristán admite la habilidad mágica excepcional de la maga y le propone un trato. Si realiza un sencillo encargo, promete perdonar sus pecados menores e incluso nombrarla sacerdotisa. Asombrada por la oferta, Marlefis accede al diálogo. En un gesto ceremonioso, el obispo le ofrece una copa de vino, que ella acepta y bebe rápidamente. Al terminar, le insiste para que le pida cualquier cosa como prueba de su fidelidad. Esta frase le recuerda a Marlefis las palabras típicas del misterioso Cord, pero no tiene tiempo para reflexionar porque en ese instante Tristán sonríe con satisfacción y declara que ahora ella está bajo su control. A continuación, le ordena cumplir una misión extremadamente delicada. Deberá asesinar a la tercera princesa Isolette. De repente, Marlefis siente un dolor en el estómago mientras una marca de maldición aparece en su piel. Tristán le revela que el vino estaba envenenado con un compuesto activador de maldiciones, limitando su dieta exclusivamente al agua. Si no cumple con su misión en el plazo de un mes, morirá inevitablemente de inanición. Además, reitera que esta es una prueba esencial. Si tiene éxito, será liberada del sufrimiento y recibirá el título prometido de sacerdotisa. Resignada y desesperada, Marlefis asegura que entregará su vida sin vacilaciones por el gran obispo Tristán. Tras este juramento forzado, se encuentra en medio de un conjuro y poco después despierta frente a un aterrador señor demoníaco. Mientras tanto, cambiamos de escena al albino y sus compañeras. Yulicia reflexiona sobre Liz y menciona que no ha mostrado anomalías desde que Kurt eliminó los talismanes. No sabe si esto indica que el enemigo aún no ha localizado a Liz o si hay algún otro motivo por el que no ha actuado. Observa cómo el albino le ofrece más comida a Isolette y contempla la posibilidad de que los alimentos preparados por Kurt hayan neutralizado las maldiciones sin que éste sea consciente. No obstante, descarta rápidamente esa idea porque le parece imposible. Finalmente, Yulicia comenta que Mimiko y los demás ya han llegado a su destino y han desplegado una red de vigilancia. Si el enemigo da algún paso en falso, lo descubrirán inmediatamente. Al probar uno de los platos preparados por el albino, queda sorprendida por lo deliciosos que están. Según él, hoy experimentó usando harina de arroz para cambiar la textura del pastel, logrando un resultado único. Isolette resalta que sus platillos de arroz son insuperables, mencionando que incluso la sopa de arroz del otro día estuvo exquisita. Por eso, le pide que, si vuelven a maldecirla, le prepare esa sopa otra vez. Al oír esto, Kurt se alegra de que le haya gustado tanto, pero también le asegura que ya no debe preocuparse por las maldiciones, lo que sorprende mucho tanto a ella como a Yulicia. Intrigada, Yulicia le pregunta por qué está tan seguro, recordándole que hace poco había dicho que sería complicado levantar una barrera contra ellas.
Kurt lo confirma y explica que no puede crear barreras antimaldiciones. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de revelar algo importante, la escena cambia a otro lugar donde un sujeto extraño le promete a su señor que esta vez no fallará, lanzando así su maldición más poderosa. Esta resulta ser tan intensa que Ofelia puede sentirla. Regresando al momento anterior, escuchamos lo que Kurt planeaba explicar. La mansión en sí funciona como una barrera que devuelve las maldiciones, lo que impide crear otra barrera dentro de ella. Además, menciona que hizo algunas modificaciones a la barrera existente. Mientras tanto, el sujeto extraño grita desesperado porque su maldición no solo desaparece, sino que comienza a emitir un brillo intenso. Esto se debe a que Kurt decidió ajustar la barrera para evitar que las maldiciones reboten directamente hacia quien las haya lanzado por error, convirtiéndolas en luz. Posterior a esto, Yulicia decide retirarse para contarle todo a Mimiko y Ofelia. Kurt aprovecha el momento y le propone salir juntos a comprar al mercado en la ciudad, señalando que desde su llegada al atelier no ha salido ni una sola vez. Le menciona que, aunque la ciudad es una fortaleza, el mercado tiene productos frescos como verduras. No obstante, Kurt nota que Lisolet parece triste y se disculpa con él, pero finalmente acepta la idea de salir en otro momento. En otra escena, aparece un general llamado Hennig conversando con un tal Alidico. Hennig le avisa que la niebla se ha hecho más densa, lo cual preocupa seriamente al general. Hennig interpreta que se trata de un posible ataque de monstruos y asegura que personalmente supervisó las reparaciones de los muros de la ciudad, por lo que cree que no hay motivo para alarmarse. De vuelta con Yulicia, Ofelia y Mimiko, encuentran al sujeto extraño totalmente iluminado pero inmóvil. Deducen que probablemente fracasó al lanzar la maldición y por temor a ser descubiertos por el brillo de la luz, sus propios compañeros lo asesinaron. Esto asombra a Ofelia al notar que el cuerpo sigue brillando incluso después de muerto, demostrando el inmenso poder del efecto rebote creado por Kurt. Ofelia comenta que si Kurt las ayudara directamente, resolverían el problema en un solo día. Sin embargo, Yulicia insiste en que no deben involucrarlo más en situaciones peligrosas. Por su parte, Mimiko decide continuar investigando por cuenta propia. Le pide a Yulicia que informe a la princesa Lisolet que no salga del atelier y además sugiera enviar guardias de Phantom al taller para reforzar la seguridad. En ese mismo momento, en el fondo se escucha el sonido de una campana. Es una alerta por un ataque de monstruos. Por lo tanto, el general Allwright da la orden al escuadrón de hechiceros de iluminar con su magia, permitiendo así descubrir que se trata de un ejército de esqueletos. Esta noticia llega a Mimiko a través de uno de sus trabajadores de Phantom, lo que hace que Ofelia piense que vienen por Porolete. Mientras tanto, el general y su ejército se preparan para defender esa posición hasta la muerte. Al mismo tiempo, le ordena a Henrik que evacúe a los civiles. Sin embargo, Henrik insiste en quedarse y luchar, convencido de que, si reúnen a todos los soldados, podrán derrotar al enemigo. Ante esta negativa, el general lo reprende, calificándolo de insensato, y le pregunta qué harían si llegaran más enemigos. Finalmente, le ordena proteger a la población. Por otro lado, Yulicia y las demás tienen la intención de regresar al atelier, pero en ese instante Mimiko recibe otra noticia. El ejército de esqueletos está siendo absorbido por el muro del oeste. Al escuchar esto, Yulicia recuerda cómo Kirch le mencionó en su momento que el albino reparó por sí solo los muros norte y oeste del castillo. Aquí es donde se revela que el general Alid es también el supervisor principal, cuestionándose si dicho albino tuvo algo que ver con los eventos actuales. Volvemos ahora con Marlefis, quien lucha por mantenerse viva mientras el señor demoníaco le ordena no rendirse todavía. A pesar de que su primera oleada fracasó, planea invocar una segunda y tercera utilizando la energía mágica de Marlefis. La maga, mientras es forzada a obedecer, se pregunta cómo un obispo de la iglesia pudo haber hecho un pacto con un demonio superior que lo obedeciera para llevar a cabo el asesinato de la princesa. El señor demoníaco le explica que, en tiempos antiguos, las ruinas de Lápita eran utilizadas para invocar demonios, convirtiéndose en lugares ideales para generar estas criaturas. No obstante, recalca que Marlefis no posee tanta magia como afirmaba aquella albóndiga dorada y brillante. Sin embargo, le asegura que, si se usa su alma como alimento, podrá suplir cualquier carencia. En ese momento, Marlefis empieza a llorar al darse cuenta de que toda esta situación no ha sido más que una trampa tendida por la misma iglesia. Por otra parte, el protagonista pregunta por el estado actual de la ciudad. Yulicia le responde que los muros están rodeados de monstruos en todas direcciones y que, aunque han intentado pedir refuerzos, los monstruos voladores lo han impedido. Además, en su mente recuerda la información obtenida por Phantom. Los monstruos están emergiendo de las ruinas en el oeste del castillo. Aunque los caballeros intentan idear un plan estratégico, la cantidad de enemigos hace imposible ponerlo en marcha.
De paso, Yulicia informa a Kurt que el ejército de esqueletos fue purificado al entrar en contacto con el muro. Para el albino esto no es nada fuera de lo normal, ya que en su aldea estas purificaciones son algo común gracias a los muros. Sin embargo, Yulicia sabe la verdadera causa: esos muros fueron creados por él. No obstante, en su interior teme que si la próxima vez los atacan en un muro sin ese tipo de protección mágica, sus defensores no resistirán. En ese preciso instante, una idea cruza por su mente y decide actuar. Le pide tanto a Kurt como a los demás que no salgan del atelier pase lo que pase, argumentando que va a limpiar un poco unas ruinas al oeste. Al escuchar esto, el albino también desea acompañarla, pero la chica se lo niega debido a que la ciudad está rodeada por peligrosos monstruos. Además, se acerca a él y le susurra que recuerde el asunto de Garabatín y que no deje sola a Alet. Esto hace que el protagonista recapacite y, dándose cuenta de que tiene razón, le dice a la rubia que se quedará allí con ella. Evidentemente, esta decisión emociona profundamente a la princesa. Posteriormente, vemos a Yulicia dirigirse a una habitación donde, al abrir un cofre, encuentra numerosos cristales mágicos. Mientras tanto, observamos al general Al-Raid, quien está planeando los próximos pasos, ya que la segunda oleada de enemigos se está acercando a los muros. En ese momento aparece Yulicia, quien le presenta a Mimiko, la tercera hechicera de la corte, y también a Lady Ofelia, una atelierme. Al escuchar esto, el general deduce que la princesa está presente en la ciudad y considera necesario enviar soldados para escoltarla. Mimiko, con un deje de burla y llamándolo pequeño al Raid, le asegura que no tiene motivos para preocuparse, pues su unidad de inteligencia ya está encargándose de protegerla. Dejando ese tema atrás, se centran en el plan principal de Yulicia, que propone usar al grupo como carnada mientras ella se dirige a las ruinas al oeste para destruir la fuente de origen del problema. El general expresa su desacuerdo, señalando que esa misión es demasiado peligrosa, incluso para ella. Ofelia intenta calmarlo mostrando su arma secreta, revelándose como un cristal mágico. Aunque a primera vista el general duda de su utilidad, termina aceptando el plan tras escuchar la certificación de calidad que Ofelia brinda sobre dicho cristal. Sin embargo, pone una condición: acompañará personalmente a Yulicia a las ruinas y sus soldados serán quienes sirvan de carnada. Esto descontenta al albino, ya que él también deseaba participar directamente en el ataque. Su general le explica firmemente que no hay nadie más adecuado que él para liderar al resto en su ausencia. Por supuesto, Mimiko y Ofelia se quedarán protegiendo la ciudad. Con lo decidido, el general ordena a todos dirigirse a sus respectivos puestos. Una vez a solas con el teniente Henrik, este último sirve agua en 2 vasos. Según la tradición, antes de una despedida final debía hervirse agua y romper las copas. Sin embargo, esta vez Henrik arroja la bebida al suelo y grita con determinación que no abandonarán este mundo, regresarán vivos a toda costa. Promete además que, cuando vuelvan, llenarán esas copas con el brandy favorito del general Al-Raid. De vuelta con el albino, lo encontramos un tanto deprimido, recordando las palabras de un anciano de su aldea. Si golpeas el acero con todo tu ser, te conocerás mejor a ti mismo. Inspirado por ello, comienza a forjar una espada, una versión más pequeña de la katana de Danzo. Mientras trabaja, se cuestiona si será realmente útil en algo algún día. Sus pensamientos lo llevan a recordar las ocasiones en las que fue despedido de distintos empleos y cómo siente que no ha podido ser de ayuda para sus compañeros en el campo de batalla. De regreso en la entrada del muro, vemos a Yulicia pedirle a todos que cierren los ojos antes de lanzar el cristal mágico. Al hacerlo, el objeto genera un destello inmenso que elimina a todos los monstruos cercanos. Aprovechando este momento, el grupo pone en marcha su plan estratégico. Mientras tanto, el protagonista ya ha terminado su katana, aunque al observarla más detenidamente se siente abatido, dándose cuenta de que no ha quedado como esperaba, ya que sus dudas quedaron reflejadas en ella. En ese momento llega Lisolet, quien nota la espada creada por Kurt. Él le explica que, mientras la forjaba, se dejó llevar por sus pensamientos e impregnó la espada con energía mágica. Lisolet examina el arma con detalle y destaca su belleza, lo que lleva al albino a regalársela, percibiendo cuánto la valora. La princesa acepta el obsequio con una sonrisa de agradecimiento. Sin embargo, Kurt intuye que esa sonrisa es forzada. Aunque intenta ignorar sus sospechas, finalmente es franco y le pregunta directamente si alguien quiere acabar con ella. Lisolet admite que siente un gran peso por todo lo ocurrido, pues piensa que ha causado numerosos problemas tanto a Kurt como a Yulicia. El protagonista niega esta afirmación de inmediato, pero la princesa insiste, consciente de que Yulicia y los demás están arriesgando sus vidas en ese momento para llegar a las ruinas del oeste. Ante esto, Kurt pregunta si el culpable de querer asesinarla se encuentra allí.
Lisolet responde que es muy probable. Al escuchar esto, el albino recuerda algo que Yulicia mencionó acerca de limpiar las ruinas del oeste y asocia dicha idea con un episodio pasado. Goldoma escribiendo sobre unas ruinas y Aimalefis interrumpiéndolo, electrocutándolo en el proceso. Dejando de lado este recuerdo, concluye que las ruinas son el escenario perfecto para quienes disfrutan de hacer garabatos. Según su razonamiento, eso implica que el posible atacante es Garabatín, el denominado vándalo de los garabatos. Por ello, Kurt decide disculparse con Lisolet, admitiendo que no puede garantizar su protección, aunque ella es sumamente importante para él. La confesión emociona a la princesa, pero el albino aclara que Yulicia y los demás miembros de Sakura también lo son, así que ambos deciden dirigirse a las ruinas sin demora para atrapar al culpable cuanto antes. Por otro lado, Yulicia presiente que algo malo está a punto de suceder, al margen de estar rodeada en ese momento por una horda de monstruos. Después, vemos a Lisolet preparándose mientras observa la espada que forjó Kurt. Esto le trae a la mente las palabras de advertencia del artesano, quien le explicó que si blande la espada desenvainada sobre su cabeza, activará su magia, por lo que le pidió precaución. Sin embargo, la joven, intrigada por el tipo de magia que posee el arma, decide desenfundarla y levantarla sobre su cabeza. A pesar de sus intentos, no ocurre nada. En ese momento, escucha la voz de Kurt llamándola para que se apresure, pero al girarse, descubre que alguien más está detrás de ella. Por otro lado, Yulicia avanza ágilmente a través del bosque. La presencia de numerosos monstruos la llena de inquietud por el pelotón de Generic, ya que ha sido testigo de potentes destellos y sospecha que sus cristales mágicos están a punto de agotarse. En el transcurso, oye cómo el general Albright cae herido. Esta breve distracción permite que las criaturas la embosquen y ataquen. Sin embargo, Kans llega al rescate justo a tiempo, asegurándole que estaban allí para ofrecer ayuda. No está solo, ya que lo acompañan aventureros contratados por el atelier, Danzo y Sina. Es precisamente Sina quien les indica que ha encontrado unas ruinas. Siguiendo esa nueva pista, Yulicia utiliza un cristal mágico para guiarse hasta el lugar. Ya en las ruinas, Yulicia entrega una poción curativa al general Albright. O al menos eso cree él, porque en realidad es jugo de verduras preparado por el albino. Sorprendido al beberlo, observa cómo sus heridas sanan rápidamente, preguntándose cómo algo tan sencillo puede tener tal efecto. Pronto, una horda de monstruos emerge de las ruinas, pero los aventureros actúan rápidamente para contener la amenaza mientras Yulicia y el general se adentran en busca del origen de las criaturas. En otro lugar, Marlefis se encuentra atrapada bajo control del señor demoníaco. Al reflexionar en silencio, se da cuenta de que si éste sigue drenando su energía vital, eventualmente morirá. El demonio abre un portal y observa cómo sus tropas son eliminadas gracias a los cristales mágicos utilizados por los caballeros. Además, nota que 2 de ellos vienen en su dirección. Con aire indiferente y algo aburrido, decide recibirlos personalmente. De regreso con Yulicia y el general, ambos llegan al punto de origen de las criaturas y logran destruir el spawn utilizando un cristal mágico. Sin embargo, no tienen tiempo para relajarse, ya que el señor demoníaco hace acto de presencia en el lugar. Pese a su imponente figura, los caballeros no muestran signos de temor, saben perfectamente que están frente al jefe enemigo al que deben derrotar. Con decisión, la albina ataca primero utilizando un cristal mágico para intentar paralizar al demonio, pero este apenas reacciona y le comenta con calma que si no fuera por sus vidas infinitas, ese ataque habría estado cerca de ser efectivo. El general también contraataca, pero pronto nota que el demonio no hace esfuerzo alguno por esquivar sus golpes y deduce que se debe a su absurda capacidad de regeneración. Al mismo tiempo, el enemigo continúa aprovechando la magia robada a Marlefis. Ella, presa del sufrimiento, se lamenta en silencio pensando que si pudiera borrar el círculo mágico que la mantiene prisionera, tendría una oportunidad para huir. Frente a los caballeros, el demonio admite haberlos estado observando durante todo este tiempo y reconoce su gran habilidad en combate. Sin embargo, ahora están frente a un reto mayor, el enfrentamiento final contra esa entidad poderosa y aparentemente invencible. Así que ahora es su turno de demostrarlo. Generic y su pelotón están siendo superados por las criaturas, las cuales también están rodeando la muralla. A pesar de la situación, el Raid grita que ningún caballero de la frontera se doblegará ante un demonio. Ante ello, el demonio se disculpa, indicando que parece no haber enviado suficientes monstruos y añade que incrementará su número, advirtiendo que no solo la ciudad caerá, sino también los aventureros en la entrada. En respuesta, la albina y el general atacan directamente al demonio, logrando cortarle la cabeza, pero este simplemente la vuelve a colocar como si nada hubiera pasado.
Acto seguido, amenaza con exterminar a los caballeros y arrastrar a la princesita fuera de su escondite, insinuando que sería interesante mostrarles a ambos cómo la despedaza. Ulis, horrorizada por las palabras del demonio, se queda paralizada sin saber cómo actuar. El general, al notar su estado, le pide que se concentre, pues si logran acabar con él, el problema estará resuelto. El demonio, al percatarse de su expresión de miedo, exclama que esa es precisamente la cara que quería ver. Mirándola fijamente, le insta a rendirse y sucumbir a la absoluta desesperación. Mientras tanto, Marlefis se encuentra resignada a su destino, sabiendo que su final ha llegado. Sin embargo, con el hambre apremiante, desea comer algo y recuerda con nostalgia los platillos que Kurt solía preparar, casi hasta las lágrimas. De pronto, escucha la voz de Kurt e inicialmente piensa que está alucinando. Pero no es una ilusión. Desde el suelo emergen nuestro protagonista y Elet. Y si te preguntas por qué desde debajo del suelo, es porque con el muro completamente rodeado, esa era la única dirección restante. Cuando el albino ve a su antigua compañera, le pregunta por qué está ahí. La maga no solo se sorprende por la llegada de Kurt, sino también porque este trajo consigo a Isolet, la tercera princesa. Preocupada de que se hayan enterado de su implicación en el intento de asesinato contra ella, asume que Kurt fue traído para intentar convencerla. La princesa, por su parte, le pregunta al albino si conoce a esa mujer, y él lo confirma explicando que es miembro de un grupo al que le debe mucho. La presenta como hermana Marlefis, pero esta lo corrige aclarando que ya no es hermana, pues ha sido excomulgada de la iglesia de Polán. Al escuchar esto, el albino le pregunta si ese es el motivo detrás de su intento de asesinar a Isolet. Marlefis le exige que no se haga el inocente porque está segura de que él ya sabe todo. Justo cuando iba a explicar que todo fue obra del obispo Tristán, Kurt la interrumpe deduciendo que en venganza por ser excomulgada se dedicó a escribir garabatos por todas partes. Pese a ello, la princesa logra escuchar claramente y comprende que el obispo Tristán intentó matarla. Pero dejando eso de lado, el albino continúa hablando y acusa a Marlefis de haber rayado el cuarto de Isolet y dejado un garabato gigante en las ruinas. Gritándole, le dice que nunca pensó que ella fuera capaz de algo así. Esto emociona profundamente a Isolet, quien le pregunta emocionada si acaso está molesto por lo ocurrido con ella. Kurt lo confirma y añade que no puede ni imaginar lo asustada que debió estar. Dejando todo esto de lado, el albino pregunta a Marlefis dónde está Yulicia, ya que le había mencionado que vendría a limpiar. La maga, suponiendo que se refiere a esa aventurera que estuvo por allí, le informa que ella y su acompañante están arriba. Ante esto, el protagonista decide ir a buscarlos. Sin embargo, la princesa lo detiene, diciéndole que será ella quien vaya a buscar a Yulicia, mientras él se queda limpiando el garabato. Le asegura que estará bien, ya que lleva la espada que él le regaló, y además añade que el vándalo responsable de los garabatos y que quería lastimarla está en ese lugar. Finalmente, el albino accede a quedarse. Aún así, la maga no puede evitar preguntarse cómo es posible que permita ir sola a una princesa cuya vida está en peligro. Mientras tanto, la maga observa al albino disponerse para limpiar el garabato. Aunque no confía mucho en que logre borrarlo con un trapeador, Kurt, sin decir una sola palabra, le demuestra lo contrario y comienza a eliminar la marca con determinación. En otro lugar, el demonio siente esta acción e inmediatamente esquiva un ataque coordinado del albino y el general. Yulicia, observando todo, deduce que ahora el demonio no puede regenerarse. Justo cuando intenta sacar un cristal mágico para atacar, el demonio se lo impide y declara que ya no jugará más, gritando que les dará el golpe final. Pero entonces aparece Isolet, lo cual preocupa bastante a los caballeros. En cambio, el demonio parece aliviado y ataca a la princesa sin demora. Tanto el general como Yulicia quedan paralizados al ver cómo el cuerpo inerte de Isolet cae ante ellos. El Lord demoníaco estalla en risas, proclamando que ahora el pacto está completo y burlándose de lo ingenua que fue la princesa, ya que si hubiera permanecido en la ciudad podría haber vivido un poco más. No obstante, para sorpresa de todos, el cuerpo de Isolet desaparece y reaparece detrás del demonio, revelando que sigue viva. Esto desconcierta por completo al adversario, quien sospecha que es una ilusión, aunque duda debido a la presencia, olor y temperatura tan reales que percibió. Isolet presenta entonces a Mariposa, la espada de la confusión creada por su atelierme, explicando que la persona que vio antes no fue más que un doble ilusorio. En respuesta, el demonio vuelve a atacarla, pero nuevamente resulta ser una ilusión. Con esto como distracción, Isolet se posiciona cerca del cristal mágico y lo destruye por completo, logrando finalmente exterminar al demonio. Los gritos del enemigo derrotado llegan a los oídos de Marlefis, quien confirma que el demonio ha sido vencido.
Explica que una vez que desaparece el invocador, los monstruos vinculados también dejan de existir, y así es como la ciudad se encuentra nuevamente a salvo. Poco después, Yulicia regaña a la princesa por haberse ido del atelier, recordándole que le había pedido quedarse allí. Lisolet responde que simplemente sintió que debía hacer algo y no podía quedarse escondida. Ante esta confesión, la albina se deja llevar por la emoción y admite que pensó que había muerto. Sin embargo, le pide que no se disculpe, ya que gracias a su acción lograron salvarse todos. El general también coincide con esto y se inclina ante la princesa agradeciéndole por su valentía. A pesar de todo, Lisolet les pide que no sigan exaltándola. Bastaba con observar las heridas graves que habían sufrido para entender lo ardua que fue toda esta misión. Finalmente menciona que serán recompensados debidamente por sus esfuerzos. A pesar de todo, el general solo cumplía con su deber. Sin embargo, menciona que si pudiera pedir un favor, le gustaría solicitar licor para compartir con sus hombres, algo que la rubia acepta sin problemas. Mientras tanto, la maga finalmente está a salvo, aunque comenta que, aunque el círculo mágico desapareció, su maldición no lo hizo. Se pregunta si realmente morirá de inanición. En ese momento, el albino le lleva el almuerzo. Aunque Marlefi sabe que vomitará después de comerlo, no le importa. Piensa que al menos podrá disfrutar de la comida de Sete por última vez. Cuando lo hace, queda completamente fascinada y exclama emocionada que es una delicia. Lo más sorprendente ocurre después. No siente ganas de vomitar, preguntándose por qué sucede esto. De pronto se da cuenta de que la maldición ha desaparecido. No puede creerlo y reflexiona si todo este tiempo fue gracias al poder de Court. Se da cuenta de que siempre estuvieron protegidos por él, aunque nunca lo notaron y subestimaron su amabilidad. Con lágrimas en los ojos, se disculpa con el albino. En ese momento llegan al lugar Yulicia y Lisolet, acompañadas por algunos trabajadores de Phantom. Como el protagonista no sabe quiénes son, se encuentra desconcertado. Lisolet le miente diciendo que han venido por la persona que hacía los garabatos, ya que tiene una orden de arresto. Así es como se llevan sin más a esa persona. Al aproximarse el albino, Marlefi piensa que quizás va a defenderla, pero solo le dice que la visitará en prisión y le llevará el pan de uva que tanto le gusta. Esto decepciona enormemente a la maga, quien le grita entre enfado y frustración que eso no era lo que esperaba, llamándolo pedazo de idiota. Más tarde, la princesa comienza a hablar con Court, mientras Yulicia reflexiona en sus pensamientos sobre cómo nunca hubiera imaginado que este chico terminaría salvándole la vida. Luego, tomándolo del brazo, lo lleva nuevamente a la ciudad. El protagonista admite estar disfrutando mucho del momento y piensa con alegría que ahora tiene compañeros con quienes regresar y un hogar al cual volver. Desde lo más profundo de su corazón, siente que es feliz. Esa misma noche celebran con un gran banquete. Court, al ver esto, comenta que se suponía que era una cena para festejar junto a los caballeros. Sin embargo, nota que todos comen apresuradamente, como si se tratara de agua. Pensando que quizás no están disfrutando la comida, tímidamente les pregunta si prefieren que les prepare otra cosa. El general le aclara entonces que no es eso, simplemente la comida es tan deliciosa que están completamente concentrados en disfrutarla. Estas palabras finalmente tranquilizan al albino. Poco después, la princesa presenta al protagonista ante el general Reid. La revelación sorprende al albino cuando se entera de su rango. El general confirma esta información, pero agrega que también ha sido jefe de obras y le pregunta a Court si le gusta la ciudad. Este responde afirmativamente, destacando que debe ser gracias a su estilo de gobernar. En ese instante, el cielo se ilumina con fuegos artificiales preparados por el albino como parte de la celebración. Los caballeros notan con asombro cómo sus heridas comienzan a sanarse rápidamente justo después de comer. Esto les parece extraordinario y expresan en voz alta que no es algo normal, mientras Court simplemente lo califica como algo cotidiano. Ahora nos encontramos con Court, un chico albino que saluda a una niña de cabello morado. Le pregunta si es la hija del vendedor ambulante, pero al no recibir respuesta, le comenta que sus cuernos son bonitos. Al ver que sigue en silencio, Court está a punto de llorar y la niña, conmovida, le explica que su padre le aconsejó no hablar con la gente de la aldea Hast porque pueden ser una mala influencia y le señala que en realidad está hablando sola. Court se presenta como tal y le pregunta su nombre. La niña responde que se llama Hildegard y ambos admiten que están hablando solos. Mientras avanzan por el bosque, Court le dice que pronto llegarán a donde crecen las flores arcoíris. Al llegar, Hildegard se come unas bayas sin saber que son venenosas. Court las reconoce como bayas parpla, cuyo veneno es mortal. Rápidamente, prepara una panacea con una flor arcoíris y se la da a Hildegard. En el presente, Yulicia despierta a Court y él recuerda aquel sueño de hace 10 años. Yulicia menciona que pronto llegarán al pueblo que solicitó su ayuda debido a una grave sequía. Un anciano les explica que la cosecha está en peligro si el problema persiste.
Observando un mapa, Yulicia nota un estanque en la aldea vecina y pregunta por qué no les piden agua. El anciano relata que han intentado negociar sin éxito, por eso acudieron a personas influyentes como ellos. Yulicia luego se reúne con Danzo para preguntar dónde están todos, y él responde que están ayudando en la colina al cuidador de aves con lumbago. Sin preocuparse, Yulicia decide ir a negociar a caballo con la aldea vecina, pero al llegar se encuentra con la jefa de la aldea, quien también le suplica ayuda. En ese momento, llegan aldeanos exaltados anunciando un sorprendente hallazgo, una laguna en la cima de la colina. Cine y Kans cuentan sorprendidos que esa laguna no existía antes. Aparece entonces Kurt, el protagonista, implicando que el milagro fue obra suya. Explica que extrajo agua de una napa subterránea para las aves sedientas e interroga a Yulicia sobre su conversación con el jefe de la aldea. Ella no ha podido hablar aún porque los jefes están asombrados agradeciéndole por resolver su problema milagrosamente. Con el asunto resuelto, Kurt reflexiona sobre las habilidades de Yulicia mientras reciben huevos de regalo que él usará para cocinar. Recuerda que alguien no está presente y pregunta a Yulicia por el paradero de Lisolet, quien fue a informar sobre un ataque de monstruos y ahora está con el señor de Taikon. En otro lugar, vemos a Lisolet, con grandes ojeras, hablando con el general Alroyd, y Lisolet aclara que está allí representando al Atelier y no como tercera princesa. El Margrave de Taon recibe con gusto su presencia a pesar del poder comparable a un duque, y Lisolet reflexiona sobre la situación mientras piensa estratégicamente. En realidad, depende financieramente de otros sitios, además tiene vínculos con la familia real y el imperio Gurumaku. Para consolidar su autoridad, intenta congraciarse con ellos, sabe exactamente lo que él intenta, por eso lo llama viejo mapache doble cara en su mente. El viejo empieza contando que ha oído rumores sobre unos cristales mágicos capaces de eliminar monstruos en un radio de 500 metros. Al escuchar esto, la rubia intuye que quiere obtener información sobre el Atelier Mir. Responde que solo son rumores, pues esos cristales no tienen tanto alcance, mientras en su mente se asegura de proteger a su señor Kurt del mapache. Cambiando de tema, el viejo le pregunta si sabía que la ciudad en la que se hospeda no tiene nombre. La rubia confirma, ya que es tradición que su gobernador general le otorgue uno una vez elegido. El hombre, con tremendas ojeras, destaca que eso es cierto, pero no ha podido decidirse por un gobernador, porque esta ciudad fronteriza es la más cercana a la tierra de los demonios. Por eso le comenta a la princesa que le gustaría designar al Atelier Mir como gobernador general de la ciudad. Esto sorprende a la chica, ya que cuando lo nombren gobernador deberá presentarse en público. Así que le hace saber al Margrave de Taon que no puede decidir sobre este tema. Sin embargo, al viejo le extraña porque inicialmente ella mencionó que venía representando al Atelier Mir, otorgándole así plena autoridad para negociar con él. Además, recuerda que el Atelier Mir salvó la vida de incontables caballeros en la última batalla, dudando que alguno se oponga a que él sea gobernador general. Pregunta al general Alroyd su opinión, quien contesta que recibirán al gobernador general con los brazos abiertos, complicando aún más las cosas para ella. El Margrave de Tion pregunta si acaso el Atelier Mir carece de alguna cualidad personal para ser gobernador. Esto enfurece a la enamorada, quien afirma con total seguridad que no hay nadie más talentoso en el mundo. Por esto, el viejo declara que está decidido. Luego, en la mansión Lisolet, cuenta lo sucedido a Yulicia, quien sin más opción pregunta si podrían hacer que alguien de Sakura finja ser del Atelier. La rubia lo considera difícil por dos motivos. Los caballeros ya conocen a los aventureros y nadie puede reemplazar a su amado C. Hablando de esto, pregunta dónde está, y la albina le dice que Kurt está cuidando a su bebé. La rubia se desespera ante esta noticia y aunque pregunta quién es la madre, también piensa en adoptar al bebé, pues con su autoridad como tercera princesa puede lograr casi todo. Yulicia, no queriendo continuar la conversación, revela que uno de los huevos que le regalaron está a punto de nacer y ahora lo está cuidando. Esto tranquiliza a la chica, destacando que es algo común en Kart. Luego pasamos a Mimiko, abrumada por los informes constantes. En uno de ellos, Ofelia lee algo interesante. Encontraron el cuerpo del obispo Tristan en la catedral de la iglesia de Polán. Ofelia está segura de que fue asesinado porque le quitaron el alma para invocar al señor demoníaco. Deducen que la iglesia quiso eliminar cabos sueltos. A pesar de esto, Ofelia preocupada pregunta si leyó mal o hay un mensaje diciendo que Kurt sería gobernador general, lo cual aumenta el estrés de Mimiko, ya que debe solucionar esto también. Justo entonces llega otro mensaje diciendo que uno de los huevos que Sete recibió se rompió y nació su hija. En la mansión recapacitan sobre lo sucedido y aunque parezca increíble, la niña parece tener 3 años aunque acaba de nacer así. Yulicia insiste en que no es normal que alguien nazca de un huevo, llegando a la conclusión de que podría ser algún tipo de monstruo.
Además, sugiere que el parecido con él podría ser un mecanismo para ganarse su afecto y confianza, por lo que le exige que le entregue a la niña. El albino le pregunta qué haría con ella si se la entrega, a lo que con frialdad ella responde que la matará. Rápidamente la aleja de sus manos, aunque Kurt intenta evitarlo, insistiendo en que esa niña no parece ser malvada y asegurando que él se hará cargo. La albina, en medio de todo esto, se encuentra sin saber qué hacer, ya que sigue convencida de que debe proteger a Lizolet y Kurt. Sin embargo, justo en ese momento, la niña toca sus mejillas y la llama mamá. Sorprendentemente, esto alegra tanto a la albina que empieza a fantasear con una familia junto a Core cuidando de la pequeña. No obstante, la rubia, muy celosa, le recuerda que esa niña no nació de ella y Kurt. Mientras se lleva a la pequeña, escucha cómo ésta también la llama mamá. Esto emociona tanto a la princesa que sin querer la deja caer. Sina rápidamente la atrapa y escucha cómo la pequeña la llama hermana mayor. Están a punto de pelear por la niña hasta que K detiene a Yulicia, asegurándole que en Sakura cuidarán bien de la niña y devolviéndola a su padre. La albina, conmovida por el tierno vínculo entre padre e hija, no se opone a que la cuiden. Después piensan en un nombre para la pequeña. Entre la albina y la rubia surge una discusión sobre cuál debería ser el nombre, combinando los suyos, lo que despierta a la pequeña. Ella les pregunta si están peleando, y ambas, nerviosas, lo niegan y se acercan rápidamente para disculparse por haber discutido. La niña propone el nombre Akuri, el cual podría significar borde, pero también cercanía, sugiriendo que podría ser quien los conecte y acerque a los tres. Al escuchar este nombre, la niña queda fascinada. Por la noche, vemos cómo una trabajadora de Phantom se acerca a Yulicia. Esta última le entrega un sobre con cabello y saliva de Akuri para dárselo a Mimiko, esperando que esto revele más sobre la verdadera identidad de la niña. A la mañana siguiente, Kurt crea una habitación para Akuri. Aunque es bonita, Yulicia nota que no tiene ventanas, las paredes están hechas de mitrilo y la puerta no puede abrirse desde adentro. Piensa que es más una jaula para encerrar a Akuri y se disculpa mentalmente con Kurt por haber hecho algo así. A pesar de sus dudas, deja a la niña al cuidado de otros. Sin embargo, Akuri quiere estar con sus padres, pero Kurt le explica amablemente que debe ir a trabajar, prometiéndole jugar al volver. Al ver caer el ánimo de Kurt, Yulicia le asegura que terminarán rápido para regresar y jugar con Akuri, lo cual motiva al albino. De repente escuchan una voz celebrando sus palabras. Al investigar el carruaje, descubren que era Akuri, quien afirma haber llegado volando. Mientras tanto, Sina está preocupada por no encontrar a Akuri y ve frente a ella a la trabajadora de Phantom. Al darse cuenta de esto, comenta al albino que enviará un mensaje al atelier, ya que deduce que irá a la ciudad. Kurt admira la perspicacia de Yulicia, aunque también recuerda los problemas que ha enfrentado con ella. Si la niña realmente es un monstruo, teme no poder hacer nada al respecto. Sin embargo, Yulicia lo tranquiliza diciendo que aunque las cosas puedan complicarse, pueden esforzarse para que todo salga bien. De repente, un anciano aparece proclamando que deben derrotar al rey demonio y salvar el mundo. Ante esto, tanto Kurt como Akuri deciden seguir adelante con ese objetivo, dejando a Yulicia bastante confundida. Sin embargo, en ese momento aparece una joven que se disculpa con ellos, explicando que su padre siempre ha tenido admiración por los profetas que pronuncian frases con significados profundos y que ahora, debido a su senilidad, ha dejado de decir cosas así. Entonces, la mujer revela que es quien los contrató y que el hombre a su lado es su suegro. También insinúa que ellos son del taller, lo cual Yulicia y Kurt confirman. Esto le parece bien a la mujer, quien les dice que cuenta con su ayuda. Aún así, menciona que no esperaba ver a una pareja de recién casados. Esto pone nerviosos tanto a Kurt como a Yulicia, mientras que Akuri solo afirma que él es su padre y ella es su madre, Yuli. Al enterarse de que los han confundido con recién casados, el protagonista se cuestiona si eso le molestará a Yulicia, y al observar su expresión, se da cuenta de que está impactada. Por lo tanto, concluye que sí le incomodó, puesto que a nadie le gustaría que pensaran que es su cónyuge. Para cambiar el tema, Corto le pregunta a la mujer qué tarea necesitan realizar, y ella le dice que los cerdos de su granja no han querido comer en los últimos días. Al observarlos, el protagonista nota que ha estado muy caluroso últimamente, así que sugiere que podría haberles dado un golpe de calor. Por eso, él planea prepararles comida para aliviar esos síntomas. Al escuchar esto, la mujer se muestra sorprendida y decide dejarles la tarea. Mientras ella se lleva a pasear a su suegro, el albino comienza a preocuparse por Yulicia y cuando se acerca, se pregunta si todavía está enojada, pero solo escucha a la chica repetir que ella y Kurt parecen recién casados.
Esto asusta mucho al albino, quien teme que el malentendido la haya afectado tanto que no puede ni moverse. Dejando eso de lado, el albino se pone serio y comienza a trabajar. Mientras tanto, Yulicia sigue pensando en cómo han podido confundirlos con una pareja de recién casados y reflexiona que no le parece extraño que tengan una hija a su edad. Sin embargo, al darse cuenta de sus pensamientos, comienza a golpearse las mejillas, preguntándose si está empezando a desarrollar la locura de Isolette. Pero una vez que se calma, añade que no siente nada malo por Kurt y se cuestiona por qué experimenta un dolor tan intenso en el pecho. De repente, un dragón aparece sobre ella. Al darse cuenta de que se dirige hacia Kurt y Auri, la albina no duda y saca su espada, aunque el albino le pide que espere y guarde su arma, ya que el dragón solo vino por la comida que preparó el protagonista. Este le explica que en las zonas rurales, cuando se prepara comida para el ganado, los dragones vienen a buscarla, lo cual es bastante habitual. Sin embargo, Yulicia le grita que eso no es cierto. Siguiendo con la conversación, Akuri le pregunta si se trata de un perrito grande, a lo que su padre responde que no es así, ya que es un dragón joven. En ese momento, Ulis percibe olor a sangre y al seguir el rastro, encuentra el cuerpo de una trabajadora de Phantom. Mientras se pregunta quién podría haber hecho esto, nota el movimiento de otra persona y rápidamente saca su espada y la ataca. El sonido de las espadas chocando alerta a Kurt, quien pregunta qué sucede. Justo en ese instante, se presenta una mujer que exige que le entreguen a la criatura. El albino reconoce que ella es una cazadora de dragones. Sin embargo, la albina está segura de que no lo es, ya que la presencia que siente es la de algo mucho más peligroso. Así, Yulicia le pide a Kurt que lleve a Akuri y se escape de allí, aunque el albino no tenía la intención de hacerlo, pero el dragón lo lleva volando. Esto sorprende a Yulicia, ya que los dragones jamás se apegan a los humanos, pero parece que logró domesticarlos, destacando que sus habilidades en situaciones no combativas son excepcionales. Al continuar con el enfrentamiento, aunque la albina se defiende, recibe una patada que la lanza a volar. Sin embargo, usando un objeto del suelo, logra bloquear un ataque y distanciarse. En esa posición, la albina le pregunta a la mujer si cuando mencionó que le entregaran a la criatura se refería al dragón o a Kurt. Sin embargo, la mujer se niega a responder, diciendo que pronto morirá, así que no le servirá de nada saberlo, y vuelve a lanzarse al ataque, desarmando a Yulicia de su espada y aprovechando para hacerle una herida en el abdomen. Como ella deseaba terminarlo, se fue acercando lentamente, sin imaginar que la mujer le arrojaría un cristal mágico, lo que provocó que quedara atrapada entre los restos de la explosión. No obstante, esa mujer se levanta de entre los escombros, mostrando que es un demonio. Yulicia comienza a temblar, pues con sus grandes habilidades y fuerza física se convierte en su adversaria natural. Sin embargo, lo que asombra aún más es que no había aparecido un demonio frente a los humanos en el último siglo. La demonio confiesa que no esperaba recibir una herida tan grave, que rompió su poder de transformación, comprendiendo que podían haber aniquilado al señor demoníaco, lo que lleva a Yulicia a deducir que les han estado observando desde su ataque a la ciudad, preguntándose si su objetivo es Kurt. A pesar de todo, se siente más tranquila, ya que el dragón permitirá que el albino llegue a la ciudad mucho más velocemente. Sin embargo, nunca imaginó que el propio Kurt regresara por ella. La albina se siente alarmada al ver cómo el albino desciende del dragón, así que se aproxima para cuestionarle por qué regresó, a lo que él responde que justo cuando pretende huir, aparece la razón de esto: una estampida de cerdos. Yulicia aprovecha para preguntarle si es normal en su aldea enfrentarse a un enemigo más fuerte usando un dragón, algo que él desmiente, afirmando que esta es la primera vez que hace algo tan loco. Sin embargo, añade que un hombre actuar de manera imprudente por una mujer importante no es extraño, sino lo que se espera. Sus palabras finalmente llevan a la albina a aceptar que está locamente enamorada de Kurt, aunque de pronto una bola de fuego lanza a todos por los aires. Esto sucede debido al demonio, así que, con pocas opciones que considerar, Yulicia le solicita a Kurt que le preste su daga, pidiéndole que, pase lo que pase, no se mueva de allí, garantizándole que sobrevivirá. Ahora, al enfrentar el ataque del demonio, se dispone a cortar las llamas con la daga utilizando cortamagia, su técnica secreta para suprimir y cortar la magia del enemigo, aunque aclara que aún no ha sido efectiva en sus intentos, pero no tiene otra alternativa. Sin embargo, al intentarlo, se percata de que la bola de fuego parece ser neutralizada justo cuando Kurt aparece sobre ella. Al notar que la demonio detuvo su ataque, Yulicia se pregunta por qué lo hizo y si fue por Akuri. Antes de que ella pueda seguir preguntando, la demonio se marcha, mientras Yulicia cae al suelo debido a la herida en su abdomen. El albino rápidamente la sana con medicina y, aunque ya se siente mejor, ella desea que continúen cuidándola. Sin embargo, cuando Akuri le acaricia, recuerda cómo apareció de repente sobre ella y le pregunta por qué cayó del cielo.
El albino le responde que simplemente apareció de la nada, como sucede al usar un cristal de teletransportación. La albina menciona que la magia de teletransportación no ha sido perfeccionada, por lo que la única forma de moverse de esta manera es utilizando un cristal. Pero como Akuri no tiene uno, se cuestiona si posee un poder así. Por lo tanto, la madre le pregunta a su hija si podrá volar otra vez. La pequeña, al intentarlo con todas sus fuerzas, no lo logra. Pasando a otro asunto, se dan cuenta de que todos los cerdos están gravemente heridos, así que rápidamente los sanan y los devuelven a su granja. La mujer se sorprende por esto y les agradece, aunque también le pregunta a la albina por la ubicación de su esposo. Esta, sonrojada, le informa que un granjero local lo ayudó hace un tiempo y que fue a agradecerle. En su camino hacia la mansión, Akui le pregunta a su madre si se encuentra bien. Ella lo confirma, manifestando su alegría por la seguridad de Cord y ella. Además, le pregunta si fue ella quien hizo estallar la bola de fuego, a lo que la niña niega, llevando a Yulicia a concluir que fue la demonio quien canceló su magia. Parece ser que no quería herir a Kur, pero no puede asegurar nada porque carece de información. Justo en ese momento, Cord llega volando con el dragón. No solo eso, sino que también traen a la mujer demonio, dejando desconcertada a la joven madre. El albino le comenta que mientras estaba con el dragón, este lo llevó hasta donde estaba la demonio, que estaba en estado crítico en el suelo. Tras dudar un instante, decide preparar medicina para ella. La demonio, al darse cuenta de lo que hace, le reprocha que está actuando de manera insensata. Al mostrar clemencia hacia su adversario, Cord le señala que si su magia hubiera alcanzado a Yulicia y a Kur, ambas habrían perdido la vida. No obstante, ha decidido detenerse, lo cual justifica que le ofrezca su ayuda. Le lanza medicina a la demonio, quien con poca energía la ingiere. A pesar de que intenta atacar al albino, queda inmovilizada de repente, ya que él le añadió un paralizante a la medicina, por lo que estará inconsciente durante aproximadamente 3 días. Cord le menciona que comprende que cazar dragones es parte de su labor, pero eso no excusa el hecho de que ataque a uno que se ha encariñado con los humanos, ni que haga daño a otros humanos, lo que solo confunde más a la demonio. El albino se pregunta si realmente podrá entender eso, ya que aunque ambos tengan cuernos, no significa que actúen de la misma manera. Después de todo, él no es como Hildegard. Al escuchar esto, la demonio se sorprende antes de perder el conocimiento. Una vez en la mansión, K siente un gran alivio al ver a Kur, quien, como recordamos, había desaparecido sin previo aviso. Además de eso, aparece un hombre que se parece a Cord, quien es presentado por Lisolet como el Atelier Mir que estaban esperando. Este último revela que se llama Rikuto. El protagonista, animado, se acerca y le ofrece su presentación. Al escuchar ese nombre, Rikuto lo recuerda como la persona que construyó este taller, así que comenta que espera seguir recibiendo su apoyo. En su mente, el protagonista piensa que es imposible que él sea el atelier, por lo que envía a Korda a preparar la cena y le pide a Sina que cuide de Kur. En un instante, Rikuto se proyecta contra el carruaje. Sin embargo, al ser pateado por Yulicia, se percata de que es una ilusión creada por Lisolet. La albina le hace notar que se está pasando con sus bromas, aunque lo que le llama más la atención es que pueda crear una ilusión de una persona que no existe, algo que Lisolet desmiente, explicando que ese sujeto es como imagina a su señor Cord a los 20 años. Cuando la ilusión desaparece, cae un papel de Mimiko, quien, al ser leído por Yulicia, menciona que en 3 días proporcionará los resultados sobre Kur. Transcurridos esos días, Mimiko llega finalmente a la mansión y de forma muy teatral crea un silencio antes de hablar y revela que no saben qué es, sorprendiendo a todos los presentes. Yulicia le pregunta cómo es posible que no lo sepan. La chica de cabello morado responde que analizaron la muestra de cabello y saliva que les dio, pero resultaron ser idénticos a los de un ser humano. Sin embargo, en sus uñas encontraron una leve cantidad de un componente similar a los cristales mágicos. Para aumentar la sorpresa, se trata de magia espacial, algo que no podría existir en un humano, añadiendo que hay registros de su uso durante la era de la creación, pero que hoy en día nadie puede utilizarla y se considera magia olvidada. Sin embargo, uno de sus componentes fue hallado en el cuerpo de esa niña. Ante esto, Cord, algo inquieto, pregunta si Akuri es un monstruo. Mimiko le responde que tampoco lo sabe y que no tiene idea de lo que realmente es, sugiriendo que lo mejor sería imponerle una maldición que limite su magia de teletransportación y que la mantengan en un laboratorio. Sin embargo, el protagonista se opone a esa idea, cuestionando a Mimiko si tiene miedo de él. Ella le responde que para nada, a lo que Cord continúa preguntando si es porque cree que no la podría atacar. La chica pelada confirma esto, ya que técnicamente ahora son amigos y confía en él.
Si ese es el caso, el protagonista le dice que es lo mismo con Akuri, ya que la seguridad que sienten con alguien no depende de que esa persona sea humana o no, mencionando que ella se dirigirá a ver a la cazadora de dragones por su cuenta porque seguramente está preocupada por ella al ver que sigue dormida. Por esta razón, está convencido de que Akuri tiene un buen corazón. Así, tanto Yulicia como Lisolet piensan igual que Court, así que Mimiko acepta que sigan adelante con esto. Ahora, cambiando de tema, quiere hablar sobre la cazadora de dragones que los atacó, preguntando dónde se encuentra. El albino le dice que está en la bodega del segundo sótano y antes de que ella se dirija allí, le solicita que no envíe a la cazadora con los guardias. Sin embargo, cuando se encuentra frente a la demonio, se disculpa con Court, reconociendo que ella representa una amenaza para los humanos. Esto la lleva a inyectarle algo, lo que provoca que la demonio despierte finalmente y trate de escapar rápidamente. A pesar de ello, Mimiko le aclara que no podrá, ya que esta habitación tiene un campo de fuerza que bloquea la magia. Luego, le pregunta si tiene más compañeros afuera, pero la demonio no quiere hablar, al menos no con Mimiko, mencionando que el perdedor debe obedecer al ganador, o sea, solo responderá a las preguntas de Cord. Sin muchas alternativas, acceden a ello. Cuando el albino se presenta ante ella, pregunta a la demonio cómo se siente. Ella responde que no está mal, salvo porque está atada. El protagonista se disculpa, ya que le indicaron que no podía liberarla hasta finalizar su conversación. La demonio menciona rápidamente el nombre de Hildegard, recordando que lo dijo. GT, confirmando esto, añade que ha estado preocupado por ella. Yulicia, interesada, pregunta quién es, y el protagonista explica que es la hija de un comerciante que visitaba su aldea con frecuencia. La demonio interrumpe, inquiriendo si él llevaba un emblema con un grifo. Recordando, el protagonista se da cuenta de que efectivamente lo tenía. La demonio, sorprendida, confiesa que desea rescatar a la señorita Hildegard, quien se encuentra prisionera en el sótano del castillo del Markgrave de Taikon. Esto alarma al albino, quien le pide a Yulicia que deben ir a salvarla, pero la albina lo frena, subrayando que no hay garantía de que ella hable con sinceridad, sugiriendo que parece que él está cayendo en su trampa. La albina, con un tono más serio, interroga entonces a la demonio sobre su interés en Kur. La demonio explica que indagó sobre los planes del Margra, quien a su vez investigó a ellos y, al seguirlos, vio a Kur, pensando que con su poder podría salvar a la señorita Hildegard, mostrando su colgante que también posee un grifo, revelando que detuvo su ataque porque reconoció su emblema. El albino menciona que su daga también fue un regalo de Hildegard. Dado esto, Mimiko acepta ayudar a la joven. Sin embargo, la demonio deberá quedarse aquí, advirtiéndole que si escapa o muere, Hildegard no será rescatada. Por este motivo, el albino se acerca y le ruega que permanezca, asegurándole que encontrarán la manera de salvar a Hildegard sin importar el esfuerzo. En este punto, la demonio finalmente comparte su nombre, que es Solfir, lo que alegra a Cord. De repente, aparece Kuri delante de ellos, siendo reprendida por su padre por interrumpir una conversación seria, aunque no fue intencional de su parte. Pasando a otro tema, el albino se acerca a Mimiko, admitiendo que aunque ella sugirió que rescatarían a Hildegard, no tiene idea de cómo hacerlo. La chica de cabello morado le dice que no se angustie, ya que este asunto no es solo suyo y que se encargará de ello, mostrando un boceto de la mansión del Margrave. Y no solo eso, comienza a proporcionar más información, señalando que el Margra tiene 47 años. Su esposa, Lady Farnat, falleció poco después de dar a luz a su hija, Lady Famil, hace 10 años. También menciona que Lady Famil murió el año pasado por una enfermedad, terminando la información al decir que en la mansión hay una única habitación a la que solo el Margra tiene acceso, pues se la ha visto entrar llevando comida. La demonio añade que no pudo entrar porque necesitaba una llave. Del mismo modo, la chica de cabello morado menciona que los de Phantom tampoco lo lograron y que incluso a un cazador de tesoros experto en cerraduras le llevaría tiempo. Solet propone hacer una ilusión de un ladrón para que cuando el Mark vea que va a esa habitación y luego la atraviese, se vea obligado a abrir la puerta. Además, comentará al señor Rikuto que se ocupe de esto, porque la próxima semana habrá un festival en la ciudad del Margra durante 3 días, así que irán al festival con la excusa de explorar el lugar y agradecerle al Atelier Me por su nuevo puesto. Lo más importante es que, como Cord estará con ellas en el festival, están emocionadas porque podría ser una cita. Lisolet menciona que ejecutarán el plan el tercer día, una vez que los guardias estén fatigados. Por lo tanto, el primer y segundo día se dedicarán a la exploración del área, es decir, a la reunión por el festival. Deciden quién hará qué mediante piedra, papel o tijera, donde la rubia gana por un golpe afortunado, dejando bastante confundidas a la demonio y a Mimiko. En el carruaje, Rikuto considera ayudar a rescatar a Hildegard, ya que como parte de la familia real no permitirá que una dama sea secuestrada.
El protagonista se sorprende al descubrir que Rikuto es un miembro de la familia real, lo que asusta a la rubia, dado que ha revelado algo sobre ella. A pesar de eso, Rikuto le pide que mantenga el secreto, lo que el protagonista acepta sin hacer muchas preguntas. Más tarde, en la posada, Rikuto se retira para prepararse para su visita. Yulicia planeaba hacer lo mismo, ya que quería investigar más sobre el Margrave, aunque el albino estaba pensando en acompañarla, pero Lisolet lo detiene, recordándole que deben ir al festival a revisar el lugar. Tampoco debemos olvidar que Auri seguramente quiere pasar tiempo con su padre en el festival. Aceptando esto, el protagonista está de acuerdo. En el festival caminan como si fueran una familia feliz. La rubia incluso le muestra un cactus sin espinas que contiene agua dulce. Deciden probarlo y Lisolet aprovecha que el protagonista está bebiendo del cactus para beberlo casi sin pausa y luego guardarse el cactus como si fuera un tesoro. Nuevamente, en el festival, Lisolet reflexiona que dado que Court ha viajado tanto, probablemente ha estado en varios festivales. El protagonista lo confirma, pero menciona que siempre se quedaba vigilando el carruaje y arreglando el equipo de Goldova y los otros, algo que le parecía bien, ya que era difícil imaginar que un recadero disfrutara de un festival, revelando que su razón para acompañarlos era que no quería que él pasara por eso. De repente, Lisolet le toma la mano para compensar todo el tiempo que el albino no pudo disfrutar el festival y en su mente decide que ese día se va a declarar. Después de eso, vemos cómo se divierten a lo largo del festival, y cuando dejan a Kuri jugar en un parque, Lisolet imagina un momento en el que Court se da cuenta de lo grandiosa que es. Sin embargo, al acercarse, nota que él parece serio al observar la mansión del Margrave de Tychon, lo que arruina el ambiente completamente. Lisolet le pregunta si está preocupado por Hildegard. El albino lo niega, ya que confía en que podrán rescatarla, pero aún así le duele no poder hacer nada para ayudar. La princesa, ante esto, le recuerda cómo él la salvó de la maldición y se ocupó de todo. Sin embargo, el protagonista cree que es algo que cualquiera puede hacer. La chica le revela enfáticamente que lo adora, pero no solo ella, sino también el grupo de Sakura, Yulicia y los demás, dejándole claro que todos lo quieren y valoran mucho su valía en el taller. Esto causa que el protagonista empiece a llorar, expresando que también los quiere y que continuará esforzándose para estar con ellos. En ese momento, les informa a sus padres que tiene hambre. Aunque su confesión no salió como él esperaba, Lisolet se siente satisfecha de haber llegado a su corazón. Al día siguiente, Yulicia comenta que dado que su espada se rompió en la batalla contra la demonio, Court planea forjar una nueva. Este último tiene la idea de hacer una alusión a Mitrilo y a Tamantita, aunque el herrero lo considera un mal chiste, ya que parece imposible. Sin embargo, el protagonista vuelve a demostrar su habilidad y crea una espada capaz de romper una piedra. Esto capta la atención del herrero, quien, sorprendido, se pregunta si debería seguir entrenando, y al final decide hacerlo, comenzando desde cero fuera de su hogar. Ante esto, Court se siente aún más motivado, con el deseo de mejorar sus habilidades para crear armas. A su vez, Yulicia destaca que la espada brilla como una flor cubriéndose de nieve y decide llamarla Copo de Nieve, lo que alegra al albino, ya que le ha gustado la espada que él fabricó. Una vez que Yulicia se encuentra sola, piensa en que hoy saldrá a investigar con Court, pero lo considera más bien como una cita. En el festival, el albino le cuenta que Kuri no pudo asistir debido al cansancio del festival del día anterior, lo que le agrada a Yulicia, ya que ahora tendrán tiempo a solas. Además que como aventurera está convencida de saber cómo realizar una mejor cita que la de Lisolet. En eso escuchan como unos matones destrozan el puesto de un señor. La albina pensaba en no intrometerse para seguir con la cita, pero Court no pensaba de la misma manera, el cual acercándose muy enojado pide explicaciones de lo que pasa. Los desgraciados se justifican diciendo que los bollos eran tan asquerosos que para evitar que otros clientes lo compren, decidieron destruir el local destacando que es casi un trabajo de caridad. Pese a ello, el albino toma un bollo, se lo compra al señor y cuando la prueba resalta que es un sabor exquisito, del cual se nota que le pusieron empeño al trabajar con carne de calidad, así que por eso le reclama a los matones. Estos preguntándole quién se cree, lo empujan bruscamente. Yulicia lo atrapa y les hace saber que es un miembro del atelier. Aquello asusta a los matones, quienes para no tener más problemas deciden que lo dejarán por hoy para así escapar como cobardes. Court, examinando al hombre, descubre que tiene fracturas. Ante esto, la albina lo trata de convencer que con una de sus medicinas se recuperará, pero el prota piensa que con medicina de un principiante no bastará, así que cargándolo se lo lleva al hospital más cercano.
Obviamente Yulicia comienza a llorar, pues es una mujer a la que abandonaron en su primera cita, aunque en eso que ve llorando a la pequeña sabe que estuvo muy asustada, por ende la trata de consolar. Por la zona aparece una chica vendedora de cactus sin espinas, la cual Yulicia la reconoce como una trabajadora de Phantom. Ante esto, le pide a la pequeña que la espere un momento, y ahora, frente a la trabajadora de Phantom, esta última le cuenta que en la tarde habrá una competencia culinaria entre puestos. Además que el favorito es el restaurante Gargel, quien ha ganado 2 años seguidos, insinuando que a su vez apareció un puesto de bollos exquisitos, lo cual representaba un problema para Gargel, así que dicen que por eso contrataron unos maleantes para espantar ese puesto. Todo esto lo entiende la albina, sin mencionar que está encabronada porque por esta ridiculez arruinaron su cita, pero ya decide calmarse, pues echaron a los maleantes, así que cuando Court vuelva continuarán con la cita, pero como era de esperarse, cuando regresa le informa que la fractura fue muy grave, así que el señor quedará hospitalizado hasta mañana, y que por esto mismo le pide permiso a Yulicia para ayudar al local, agregando que le prometió al dueño que se encargaría de todo. Si bien la pobre albina se esperaba esto, aún así le duele tanto que su cita esté oficialmente arruinada. Pero pensándolo mejor, ahora grita que es culpa del tal restaurante Gargel. Por ende, decide ayudar a Court para aplastar a ese puesto en la competencia culinaria. Sin embargo, la pequeña comenta que no tiene caso, ya que tiraron todos los ingredientes y lo peor es que ni tienen para vender. Ante esto, Yulicia la calma haciéndole saber que la ayudarán. Más que todo Court, al cual le pregunta si podría hacer unos bollos exquisitos. Y este, como si no fuera nada, contesta que cree que sí. Por cierto, la pequeña se llama Luna. Esta misma se encargará de preparar los bollos que el prota le enseñará a hacer, ya que su padre no se alegraría si unos desconocidos ganan la competencia por él, así que mejor sería que su hija le lleve esa alegría. Siendo ese el caso, Luna decidida confirma que lo hará, y Yulicia irá a conseguir los ingredientes. Por eso le pregunta al albino qué necesita. Este contesta que unos cactus sin espinas maduros y también que traiga de la posada los frijoles rojos que ganó ayer, agregando que mientras ella le trae lo que necesita, él irá acabando en este lugar. Encima de esto, para que no se preocupe, le comenta que no va a tardar, aunque bueno, Yulicia no se lo piensa impedir, pero le pide que espere hasta sacar un permiso. Ya en la competencia vemos al tal Gargel, el cual preparó unas donas que le encantan a los jueces. Estos últimos comentan que de seguro se llevará el premio por 3ª vez consecutiva. Gargel también está seguro de esto, pues en su mente nos menciona que compró al juez. En ese momento, escuchan a varias personas comentando sobre unos deliciosos bollos con un relleno oscuro que vienen del puesto llamado Bollos Rellenos Luna Llena. Gargel se siente confundido al oír ese nombre, ya que había solicitado a unos delincuentes que destruyeran ese lugar. Al llegar al puesto, se sorprende al ver a tanta gente. Además, Curi también está presente. ¿Cuándo llegó? No tiene idea. Dejando eso de lado, nota que algunos asistentes están disfrutando de un servicio de aguas termales para los pies. En ese instante, los jueces aparecen y Gargel les informa que el relleno de esos bollos es negro, lo que sugiere que han usado algo en mal estado. Sin embargo, Luna llega en ese momento y mientras entrega los bollos a los jueces, les explica que el relleno oscuro proviene de frijoles rojos cocidos y molidos, además de darles un toque con cactus sin espinas. Este proceso fue posible gracias a lo que aprendió del albino, quien desarrolló una miel de cactus mediante un largo proceso. Cuando los jueces prueban los bollos, quedan muy impresionados, no solo por el sabor, sino también por lo original y económico del producto. Incluso Gargel, al probar uno, siente que está experimentando algo extraordinario. En ese momento, Yulicia aparece y la jueza aprovecha para preguntarle cuál es el secreto detrás de su textura tan suave. La albina revela que su jefe temporal mencionó que cocinar y cocer la masa en agua con bicarbonato le proporciona esa consistencia. Gargel se interesa y pregunta dónde podrían obtener algo así, a lo que Yulicia responde que proviene de las aguas termales extraídas del subsuelo, es decir, que se trata de bollos termales. Gargel no puede creerlo, pero Yulicia le asegura que es posible gracias a alguien del atelier como él. A pesar de esto, el rubio es consciente de que no pueden finalizar sin la aprobación del Margrave de Tion. La albina le contesta que tienen su permiso, el cual obtuvo Lisolet. Este asunto le parece absurdo a Gargel, así que se acerca a uno de los jueces recordándole que debe cumplir lo acordado, ya que le pagará lo pactado. Sin embargo, este se niega a ser sobornado, pues no puede negar lo deliciosos que son esos bollos. Gargel, frustrado, ve a lo lejos a los matones y se acerca a ellos, reprendiendo su incapacidad para deshacerse del puesto como se les había indicado, sin darse cuenta de que esos sujetos son en realidad una ilusión creada por Solet, quien revela que los matones ya fueron encarcelados.
Para colmo, Yulicia se presenta detrás de él y le recrimina que es un cocinero del Margrave que utiliza sobras de comida en sus platos y añade sustancias adictivas. Sabe esto porque, al disfrazarse de él, hizo que sus trabajadores confesaran todas las fechorías que cometió el cocinero. Gargel, al darse cuenta de la gravedad de la situación, saca un cuchillo y está a punto de atacar a Lisolet. Pero uno de Phantom lo detiene, condenándolo a cadena perpetua por atentar contra la corona, ya que desconocía que la chica era la tercera princesa de Omuros, y se lo llevan arrestado, dejándolo traumatizado y con miedo a los bollos. Mientras tanto, el Margrave se entera de que su cocinero Gargel y su equipo han sido encarcelados. Esto lo perturba, dado que deben preparar la fiesta de té para Lisolet. Su sirviente le sugiere ofrecer el platillo que ganó el concurso culinario. Sin muchas más opciones, el Margrave da su consentimiento para que traigan a ese cocinero a primera hora de la mañana. Recordando después que Lisolet le dijo que vendría con el atelier mañana, se pregunta si se habrá dado cuenta de lo que está sucediendo, pero sigue pensando que es una buena oportunidad y desea tener una reunión privada con el atelierme para hablar de su mayor anhelo. De regreso, Kurt le entrega a Rikuto el informe de investigación y se preparan para salvar a Hildegard. El taller Mir, consciente de que primero deben encontrar pruebas de que ella está cautiva, le asegura a Kurt que la rescatarán. Luego, le pregunta si hoy también ayudará con el puesto de Luna. El albino asiente y se lleva a Kur, y en ese momento, Elect aparece detrás. La razón para crear una ilusión similar a ella es que para usar esa magia debe desenfundar la espada, lo cual es complicado frente al Margrave, así que planea ocultarse detrás de su ilusión y la de Rikuto. Además, como las ilusiones pueden atravesar objetos, se encargará de tomar los objetos que necesitan sostener. Esa es la clave del truco. Una vez que suben al carruaje para dirigirse a la mansión del Margrave, se preparan para la misión. Sin embargo, reciben un aviso que dice que Kurt fue contratado por el Margrave como cocinero y que fue a visitarlo junto a Akuri, arruinando así sus planes. Solo les queda reír para evitar llorar. A continuación, se muestra cómo ocurrió todo esto. Mientras el albino cocinaba, unos soldados llegaron a informarle que su señor deseaba ordenar bollos termales de su establecimiento, por lo que necesitan que preparen 100 unidades lo más rápido posible. Luna añade que quieren llevar a quien los cocine al castillo, pero dado que abrirán pronto, no puede irse. Ante esto, el albino se ofrece a ir en lugar de ellos, lo cual los soldados aceptan. Kurt, aprovechando la oportunidad, les ofrece algunos bollos mientras esperan y, al probarlos, los soldados quedan completamente fascinados, tanto así que parecen quedarse dormidos. Cuando el albino se acerca a ver si están bien, justo en ese momento se despiertan. Al ver esto, Corte menciona que seguramente estaban tan cansados que se durmieron de pie. El jefe de los soldados, sin embargo, comenta que es como si el cansancio por el festival nunca hubiera existido, lo que le parece una especie de energía revitalizante. De lado esto, se llevan a Kurt junto a Akuri. Sin embargo, al llegar a las puertas del castillo, se da cuenta que su señor es el Margrave de Taikon, quien tiene secuestrada a Hildegard. Ya dentro del castillo, le informan que esos dulces eran para la princesa, lo cual lo pone intranquilo, ya que teme que lo arrestarán por ofender a la realeza con algo tan insignificante. El asistente del Margrave le pide que no se preocupe y además le solicita quedarse ahí hasta que termine la reunión, ya que tal vez quieran conocer al cocinero, lo que el albino acepta. Mientras tanto, Lolet conversaba con el Margrave. Este, mostrando algo de preocupación, le menciona que supo que un cocinero de la ciudad lo ofendió gravemente el día anterior, a lo que la princesa responde que no fue para tanto. Asegura que no debe preocuparse, ya que de todas formas él no envió a ese hombre. Esto hace que el Margrave se ponga nervioso y grite que eso jamás puede ser. Afuera de la habitación, Yulicia escucha todo lo que sucede y piensa que todo va bien con Lisolet, pero no puede moverse de su lugar, así que espera que Kurt no haga nada imprudente. Ahora con el mencionado, este se detiene frente a la puerta donde está Hildegard, pero intenta contenerse, ya que no debería actuar por su cuenta. Kurt se da cuenta de su preocupación y le pregunta a su padre si está bien. Él le comenta que una amiga suya podría estar al otro lado de la puerta, pero como está cerrada con llave, no puede entrar. Al escuchar esto, la pequeña se emociona y grita que entonces la llevará con ella. Así, abrazándolo, lo teletransporta detrás de la puerta. Obviamente, como no pueden estar ahí, el albino le pide a su hija que los devuelva al lugar donde estaban. Sin embargo, ella le dice que no puede y se entristece porque pensó que su padre quería encontrar a su amiga. Al ver a su hija llorando, el padre se disculpa, pero en ese momento escucha una voz que pregunta si hay alguien ahí. Al oír esa voz, el albino se pregunta si podría ser Hildegard, así que como ya está allí, decide que debe rescatarla y saca un alambre para forzar la cerradura.
Sin embargo, al entrar en la habitación, se encuentra solo con una anciana que regresa junto al Margrave de Tycon. Este último quería hablar con Rekuto sobre su nombramiento como gobernador. Sin embargo, antes de que el albino responda, desea hacerle algunas preguntas en privado. Así que cuando la falsa Lisolet se marcha, le pregunta qué es lo que desea de él. El anciano, yendo al grano, indaga si a Rekuto le interesa la fuente de la eterna juventud. Regresando a Court, la anciana le invita a pasar, dándole la bienvenida al padre y a la hija. En ese momento, Curi se acerca a ella y, al darse cuenta de que no se siente bien, le ofrece un bollo. Al probarlo, la anciana destaca que es una delicia, a pesar de que se suponía que había perdido el sentido del gusto. Entonces, el albino percibe algo peculiar en la anciana y le pregunta por qué parece tan distinta, lo que sorprende a la señora al haberlo notado. Ella le pregunta si es un famoso hechicero o algo parecido. Él se niega, afirmando que solo es el mensajero de un taller, lo cual ella no cree, pero piensa que tal vez él podría ayudarla en relación a la demonio que está atrapada justo debajo de esa habitación. Se refiere a Hildegard. Al escuchar esto, el albino se preocupa por ella y le cuenta que hace alrededor de 10 años la conoció cuando visitó su aldea. Ante esto, la señora le pide que le brinde su ayuda, y el albino acepta sin dudarlo. Luego, saca un pan duro y dice que lo afilará para convertirlo en una pala. No obstante, esto no es necesario, ya que la anciana presiona un botón que abre la entrada al sótano donde está prisionera. Regresando a Rekuto, este le confirma a Margrave que efectivamente se trata del mayor objeto de estudio del taller. También menciona que, hace un tiempo, se realizó un experimento en el cual células de demonios y elfos fueron trasplantadas a humanos en un intento de extender sus vidas. El albino ya está informado sobre esto, pero añade que el experimento fracasó y que, debido a sus graves efectos secundarios, el trasplante de células fue prohibido a nivel mundial. A pesar de eso, Margrave está convencido de que con su habilidad podría hacer una poción para la juventud eterna sin esos efectos, ya que le han comentado que los medicamentos desarrollados en el taller lograron resultados increíbles. Al escuchar esto, Lisolet deduce que intentó usar las células de Hildegard para esos experimentos de juventud. Dejando esto a un lado, Rikuto le pregunta por qué tiene tanta prisa, ya que nota su impaciencia. Además, le recuerda que manipular células de demonios infringe el credo de la iglesia de Polán y las leyes del país, por lo que no debería suponer que accederá a algo tan inhumano fácilmente. Finalizando, lanza una pregunta: ¿a quién planea darle esa poción? Margrave se niega a responder, diciendo que solo necesita la poción, que es lo único que quiere. Lisolet, al ver que no va a revelar a quién se refiere, decide actuar, momento en el que Yulicia aparece e informa a Margrave sobre ladrones dentro del castillo, quienes se dirigen directamente a la cocina como si buscaran a alguien. Ante esto, Margrave, muy alarmado, le pide a Yulicia que cuide de Rikuto y Lisolet y que, pase lo que pase, no salgan de esa habitación. Así, el anciano se dirige hacia la puerta, donde Lisolet lo sigue. Cuando Margrave llega, se da cuenta de que la puerta está abierta y, al entrar, solo busca a Famil, lo que confunde a Lisolet, quien se pregunta por qué llama a su hija fallecida. Mientras el anciano accede al sótano, Lisolet examina el lugar y descubre un largo cabello blanco, similar a una cana. Además, también huele a Court en la habitación y piensa que debería reunirse con Yulicia primero. Volviendo al protagonista, él entra en una habitación y se encuentra con Hildegard, quien lo reconoce de inmediato. Con la ayuda de la anciana, finalmente logran liberar a la demonio. El albino, muy feliz, se acerca a ella y le informa que vino a rescatarla, aunque se da cuenta de que sigue igual que hace 10 años. También recuerda que el anciano de su aldea le había comentado que debía felicitar a las mujeres por sus cambios al volver a verlas, pero como no encuentra ninguna diferencia, solo le dice que no ha cambiado en absoluto. A lo que la joven responde dándole un golpe, recriminándole que es por su culpa, ya que el brebaje que le dio hizo que, sin importar los años que pasen, no pueda crecer. Ante esta situación, el albino se disculpa porque parece que cometió un ligero error con el número de flores arcoíris. Además, la chica le reprocha que, para colmo, la dejó de esa manera y se marchó de la aldea. Para complicar aún más las cosas, Akuri aparece pidiéndole que no trate mal a su padre, lo que enfurece aún más a la demonio. Mientras ella lidiaba con su cuerpo, se dedicó a tener hijos. Court le aclara cómo funcionan las cosas, explicando que Akuri nació de un huevo, algo que la Pelimorado decide creer debido a su conocimiento sobre Skort. Sin embargo, ahora siente hambre y solicita algo de comer, así que el albino le ofrece un trozo de pan que estaba tan duro como una roca.
En ese momento, la anciana se acerca, interesada por aquella poción que hizo que Hildegard dejara de crecer. Por eso, la demonio le pregunta al protagonista si puede hacer más, pero él se lo niega, ya que no ha encontrado más flores arcoíris desde entonces. Al escuchar esto, la Pelimorado llama a la anciana familia. Al oír ese término, el albino se da cuenta de que la señora es la hija del Margrave de Taón, lo cual es curioso, ya que se creía que ella había muerto debido a una enfermedad. Famil responde que eso es lo que les dijo su padre, pero ahora, al ver su estado, sospecha que no necesita explicaciones. Sin embargo, el protagonista no entiende nada, así que intenta recordar que el Margrave sufría día tras día al ver a su hija envejecer y luego secuestró a Hildegard, además de crear una poción para la juventud eterna. No obstante, a pesar de todo esto, no logra entender cuál era el objetivo del Margrave. Recordando a los miembros del grupo Sakura, piensa en las palabras de Kans sobre que cada persona tiene gustos extraños, lo que lo lleva a deducir algo completamente diferente. Justo en ese momento, aparece el padre de Famil, quien al verla se siente aliviado porque su hija está bien. Al ver a Kurt, piensa que él es el ladrón, algo que el protagonista niega y empieza a gritarle que está muy equivocado. Aunque cada uno puede tener sus preferencias raras, eso no justifica lo que hizo, recordándole como padre que haría cualquier cosa por su hija. Sin embargo, los hijos crecen. Para no extenderme más, resumiré que el protagonista pensó que el Margrave confundió el crecimiento de su hija con el envejecimiento y por eso cambió a su hija por Hildegard, lo que llevó a Famil, dolida, a beber un brebaje que la hizo parecer anciana. Hildegard, siendo una niña que no envejece, fue secuestrada para tenerla siempre y terminó explicándole que lo hizo porque es una altacunas. El Margrave, evidentemente, intenta defenderse, pero Kurt sigue hablando sobre el momento en que nació su hija y otros temas que, sinceramente, son muy extraños. De repente, la Pelimorado interrumpe, paralizando al albino, y ahora dirigiéndose a Famil, le pregunta si está segura de lo que quiere hacer. Esto se lo confirma, pidiéndole a Hildegard que mate a su padre.